bienvenidos a la quinta gala del Poder del Amor. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Sobrevivieron el mes? Sobrevivieron el mes, así es. Hay que recordar que en esta gala, pues uno se tendrá que despedir del Poder del Amor y también este día vamos a saber quién es el favorito elegido por el público que ganará un premio, $2,000, pero lo más importante, blindar a su casa. Chicos, los veo muy guapos y guapas a todas. Estamos acostumbrados ya. ¿Cómo se sienten? Yo veo una Shirley renovada. Shirley, ¿será el amor ese look? Pelo rizado, maquillaje más fuerte. Sí, ¿te parece? ¿Sí? Muy Estoy sexy. contenta, agradecida con el público por todo el apoyo y feliz de estar acá. Feliz y quiero seguir aquí. Feliz de estar aquí el mes. Así es. También vemos a una Melissa Haga. ¿O cómo? Melissa malvada. y color clarito, no está de negro. Ya no. Cambio de color. Cambió de color. Le pusieron color. Le puso rosa a la vida, René. También, chicos, los veo muy relajados. Veo a un Sebastián muy con la onda moderna de la tendencia. Un turco con los príncipes. A un Andrés con Animal Print. El tigreso del oriente. Ay, Dios mío, vienen bastante renovados, se ven muy, muy guapos todos, la verdad. La verdad que ha sido una ruleta rusa de emociones. Para mí, lo peor de todo es que te traicionen la confianza. Sí hubieron besos, obviamente teníamos sentimientos todavía. Y recibí un mensaje de él. A mí no me gusta meterme en problemas, ni incomodar a nadie, ni mucho menos ser la persona que afecte a otra. Prácticamente sentí que estaban jugando con mis sentimientos. Pero te equivocaste de persona. Ese es el problema. Que yo recuerde, en ningún momento yo mencioné que te estaba usando para contenido. Cállate, en serio, no me interesa escuchar nada y menos le mencionas a mi hija que no tiene nada que ver acá. No faltan las envidiosas, las chismosas. Jessica me llama a mí que quería hacer contenido conmigo. Jessica me contó a mí y a Shirley lo que había sucedido. Este reality, que se jueguen las cartas que se jueguen. Pero no digamos que somos actores, porque aquí nadie está actuando. Me sentí incómodo y por una parte pues súper triste. No voy a perder mi tiempo porque después llora, así que... Llorar es de valientes. Hubo vecino entre Melissa y Sebastián. A los 18 años no tenía la experiencia. Pasó el problema con Miguel porque yo, la defendí sobre el tema de Miguel. Llegó el momento más importante de la gala. No logra conectar con nadie. Ella me lo pidió y por eso es la razón de mi voto. Las personas nominadas para dejar la casa del Poder del Amor. Uno de ellos es el ganador total, que podrá blindar su casa, ganar $2,000 y un premio. Chicos, yo creo que ya con este tiempo se conocen un poquito mejor. Creo, uno nunca termina de conocer a la otra persona, pero quiero saber, chicas, ¿cómo ustedes ven a los chicos ahora después de un mes estar compartiendo? Me imagino que empezaron con una percepción y eso ha ido evolucionando, cambiando. Andrea. Sí, antes eran todos muy patrones y puestos y ahora están siendo ellos loquitos, haciendo chistes y a mí me gusta más así. La confianza, hace que se relaje claro, se han soltado y han entrado más en confianza con nosotros. Eli. Creo que es bien bonito porque yo he formado bastantes amistades, no solo con las niñas, sino que también con los hombres. Y creo que es bien bonito sentir que no solo venimos a buscar el amor de una pareja, sino que también en amistad, porque hay un montón que los quiero un montón y me van a hacer falta, eso es lo malo, pero pues nadie nos vamos a visitar. Creo que tenemos casa en diferentes países. Y la percepción, o sea, yo sé que esa impresión, esos primeros 3 minutos cuando llegaron a sentarse a la sala, me imagino que ahora dicen, mira, yo pensaba que a lo mejor este era
más rebelde, pero ese es más sentimental, o es el más picaflor, ahora es el mejor, no sé, ¿cómo va eso también? ¿Quién cree que le ha cambiado a ustedes más la idea de ese primer día hasta ahora? Creo que a mí por lo menos Dondai nada que ver. O sea, el primer día dije yo, uy, me asustó. ¿Ese no? Nunca con él, nunca con él. Ahí no es. Uno no, porque están hablando de cómo cambian la perspectiva, o sea, de ver a las personas. Y ahora me encanta, o sea, pero me refiero yo que Se le sale la baba que al principio, o sea, nada que ver. O sea, nada. Ya. No, pero cállate. Pero ¿De quién más? ¿De quién más? igual, ajá, también por lo menos Jorge, a todos nos pareció alguien bien, tranquila, a todos nos pareció alguien bien, Es así. Maldito infeliz, pero ya no. pero ya no. Entonces, sí es como que no hay que dejarse llevar, a veces la primera impresión no lo es todo, así es que bonito a los que he logrado conocer más. Le estoy preguntando a las que llevan más tiempo, porque obviamente ellas sí han pasado este mes. No es, chicas, que ustedes también tienen. Ya mismo les pregunto. Andrea, ¿quién te ha cambiado la percepción de momento así del primer día? Que a lo mejor decías, no, con ese no, porque me va a romper el corazón, y ahora ves que es más sensible, o viceversa, el calladito, el más rebelde. Sí, Austin por lo menos era bastante tranquilo y ya se está soltando bastante. Austin, baby. Alejandro también. Alejandro ahora es bailarín. Lo hemos visto que no para de bailar y él era tranquilito. A ver, Jorge también. Yo sabía, ¿verdad?, cómo era Jorge, pero cuando llegó aquí él dio un cambio súper serio, pero ya está siendo Jorge nuevamente. Así que yo creo que el cambio... Está madurando, está El madurando. cambio más grande yo creo que ha sido el de Jorge. Por así Shirley, decirlo. tu percepción, ¿Con Jorge o con todos los chicos? con todos en general. Ah, no, como hablaron de Jorge ahora último. Nada, de hecho la primera impresión, o sea, es importante, pero creo que a medida que pasa el tiempo uno se va demostrando cómo es, ya sea en circunstancia de pasarla bien o estar molestos, ya vas viendo reacciones, cada uno o sea, se está demostrando tal y cual es. Y es bonito porque fuera de que llegues a encontrar el amor como pareja, te llevas grandes amigos, como dice Elizabeth, tenemos casa en varios países. Así que nada, contenta de haber conocido a todas las personas que están aquí porque son muy hermosos cada uno en su estilo, ¿no? Andrés, yo sé que has tenido muchas percepciones, eres un chico observador. Cuéntame. Sí, o sea, yo observo bastante, como todos saben, no es novedad, pero sí me llevé varias impresiones porque, por ejemplo, tanto como a Shirley como a Melissa y también en la misma Elizabeth fue como que la primera impresión fue como que son mujeres bastante serias. Bueno, la de Melissa, arrasadora, e incluso hasta asustaba y daba miedo como acercarte o algo por el estilo para conversar con ella, pero a medida de que fue soltando algunas capas de ella, fue como que mostró su parte divertida, igual Shirley, igual Elizabeth, y fue como que cambió absolutamente todo lo que yo pude haber percibido. Dondai. Bueno, yo puedo decir que en mi caso fue un poquito heavy porque de verdad entré cegado. Allá en Ecuador hay un dicho que vas a ver piñas a milagros, porque prácticamente me enfoqué en una y no vi al resto. Pero ya después de sacarme esa venda, pues conocí a excelentes mujeres, a Ecuador, a Elizabeth, Jessica, que no está presente, a la misma Malisa, que entró con una personalidad que en sí a mí no me asustó, a mí me dio curiosidad, porque sé que ella estaba mostrando una carcasa, la cual hoy ya no la tiene, y admiro mucho porque parece un personaje de Free Fire, donde tú le pones la ropa, le pones los tatuajes y es ella. Entonces, admiración para mí por esa personalidad, porque no le bajó, simplemente ella es. Chicos, yo quiero saber por qué esta semana no hubo PA News. Pues, No hubo PA News. Yo quiero que me digan. Es que fue Melissa. Espérate. Tranquilo. Uno a la vez. Vanessa, sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia. Vanessa está un poquito enamorada. Melissa, discúlpeme, Cot. Melissa está un poquito enamorada y dejó el trabajo. Renunció. Dondai también, entonces necesitamos gente nueva para el noticiero. Espérate, los conductores. Quiero saber de Dondai y Sebastián.
Empresarialmente, estamos reestructurando el noticiero en estos momentos. Estamos buscando nuevos reporteros. Di la verdad, di la verdad, di la verdad. Di la verdad tú, di la Sebastián me dijo así, oye, le digo, hagamos noticiero. Sí, pero es que Malisa no deja hablar. Digo, pero... Pues chicos, tienen la oportunidad en estos momentos de dar el reporte de la semana, ya que estamos en nuestra gala, que el público lo pide. Por favor, conductores, PA News, cuando quieran. Yo me voy a sentar a ver el noticiero. Sí, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es PA News. Claro que Hoy sí, Sebastián. estamos con mi querido conductor, Don Dai Susian, y los vamos a acompañar en esta noche tan especial con la información de la semana, por supuesto, con nuestro reportero Chechepo Bergoni y Umpa Malisa. Claro que sí, Sebastián. Primero vamos con los titulares. Titulares de la semana. En esta semana hemos visto los tríos amorosos, cómo se disolvieron, cómo se fueron por ahí sin decir adiós. Hoy fuiste mío, mañana no sabemos. Y por eso tenemos como titular, te fuiste sin decir adiós. Por supuesto, y si te vi, no me acuerdo. Eso es lo que pasa todos los días en el poder Otro de del los titulares que tenemos es ¿en qué momento fue? No sé cuándo, me voy del reality mejor. Otro de los titulares. Otro de los titulares tenemos que el novio recordar. de mi mejor amiga. Ese es un titular que siempre va a estar presente y la quitamaridos de la semana. No Obviamente. se pierdan este premio porque va a estar sorprendente. Y para terminar en los además, titares tenemos el último titular. Thanos hizo el chasquido e hizo que regrese una participante. ¿Para qué? ¿Para ponerlo todo de color gris? No, señores, una guitarra lo va a salvar. Mi querido Don Dai, vamos inmediatamente con nuestros reportajes por parte de Chechepo y mi querida Malisa. Chechepo, ¿qué información nos tienes acerca de los participantes de la Casa del Amor en la Casa de los Hombres, por supuesto? Dale, Chechepo Bergoni, que mientras nosotros hacemos eso, Vanessa está chateando. Entreviste, Chechepo, entreviste. Pero claro que sí, yo tengo, mira, bastante dudas respecto sobre lo que está pasando. Párese, Chechepo, párese. Yo tengo bastante dudas respecto de lo que está pasando porque algo se están desapareciendo las concursantes y yo no sé qué es lo que está pasando. Tenemos menos 2 a 3 concursantes, un día viene, un día no sé qué es lo que pasa. No van al hospital, no entiendo qué enfermedad tienen, pero algo está pasando. Qué pena interrumpirte, tenemos información de último momento. Quizás tú no eres el culpable de la desaparición de una de ellas. No lo escucho, Sebastián, se está cortando la señal, Sebastián. No, te repito, la interferencia está perfecta. Eres el culpable de la desaparición de una de ellas. Uno es responsable de su acto, Sebastián. Uno es responsable de su acto y no es responsable de esos actos, Sebastián. Ok. Siga con el reportaje. Se la paso la entrevista a Malisa porque ya se puso incómodo. Dale, Malisa, entrevista a tus amigas. yo llego. Cuéntanos, querida infeliz, ¿cómo te fue en tu viaje? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te ha tratado esta bienvenida? Miguel, Gris, todo lo que está pasando en la casa, ¿cómo la ves? Yo veo la vida de colores, la verdad que todos los chicos están súper que lindos. Bueno, estoy soltera, así que pues estoy feliz, girando la página y contenta de ver los chicos y a las chicas también, así que chévere. Muchas gracias. Porque ustedes lo que me trajeron, gracias. Mi querida Melissa, tenemos un último reporte acerca de una consumidora potente de colágeno en la casa de las mujeres. Queremos saber qué es lo que está pasando en estos momentos. ¿La come el pelado? Salgo con un hombre menor que yo. Cuéntanos. No me ¿Qué importa se siente? ¿Qué se siente el voltaje? Cuéntanos. Nos contaron que te habían mordido un poquito la boca, que estabas un poquito como con miedo de dar tu primer beso, pero ahora ya te vemos más suelta, entregada, desinhibida, desatada. Ay, Dios mío. No, yo creo que después de que vimos tu beso ya toda la casa se revolucionó. Ya las hormonas salieron a la luz, a flote, y ya todo el mundo se entregó al amor. Tú eres el ejemplo del colágeno. Bueno, tú eres el ejemplo del colágeno. Es bonito para el alma recibir las noticias según los participantes, pero como saben, el poder del amor tiene también la versión de lo que pasa en la semana y los protagonistas son
ustedes. Antes de continuar con, como saben, la verdad de los BTRs, que ustedes son los protagonistas, que ustedes mismos hablan, como se habrán dado cuenta, hay una participante menos en casa de las chicas. Quiero informarle al público y a todos presentes que Mare se sintió indispuesta. Estará descansando y veremos qué sucede con ella más adelante. Ahora sí, ¿están listos para ver su primer video de lo que pasó esta semana? Y precisamente tiene que ver con la entrada de Andreina. Con él antes o cosas así, o que piense el contrario de mí, no, para nada. O sea, yo me quiero llevar súper bien con ella. Si ella está dispuesta a tener una amistad, por mí no hay ningún problema. Y no sé, quiero también preguntarle cómo se siente en esa parte, porque no sé si ella todavía siente algo por Miguel o no. Entonces tampoco me gustaría incomodarla. Que él ya estaba seguro que lo que había entre ella y él era una amistad nada más. Exacto. Vaya. Sí, exacto. Si ella no fuera a regresar, fuera como, no siento nada por ella, ya, todo terminó, un ejemplo. Pero que de repente aparezca como, o sea, está al otro lado del mundo, literal, estaba al otro lado del mundo, o sea, ya mañana viene. Y a veces uno dice las cosas y ya cuando está la persona enfrente siente otra. ¡Ya! ¡Socio! Por la que lloraba. Por la que lloraba. Permiso ya, yo Ay, chicos. No, yo sé que ya ustedes se reconocen. Las otras noticias. Yo no quiero malas noticias ahorita. Las malas noticias son de un color gris. Mira este cuadro. Un De ex mi parte, amigo con la ayuda de Miguel. volviendo. Una ex volviendo. Sentía que no estaba siendo, no sé, sincero, ¿no? Entonces cogí y le dije como que, amigos. ¿Pero en qué quedaron ustedes cuando tú te fuiste? Nosotros ahí estábamos bien. Y después del programa, cuando yo me fui, rompimos las reglas y nos vimos. Y quedaron como que... ¿Y hubo vecinos? Sí, hubo... Hubo muchos vecinos, cariñosos, románticos. Entonces, yo le dije a él, me gustaría que me esperaras. Y él me dijo, pues que tú sí vas a volver, pero tengo que seguir. Entonces yo cogí y le dije, ok, pero si tú en verdad me quieres, me vas a seguir escribiendo. Entonces nos seguíamos escribiendo, entonces ¿a qué estás jugando? ¿Todos los días te escribías? Todos los días nos escribíamos. ¿Hasta ayer? ¿Y en el fin de sí. semana? Ayer, sí, o ¿El sea... fin de semana te escribió? El fin de semana, el viernes pasado, me mandó una canción que se llama Como Estrellas. ¿Este fin de semana? El anterior. El anterior. Ya. Porque Pero este esta fin semana ya- pasada no hablaron. No. No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dile Amiga, la ¿sí verdad, o no? normal. No pasa nada. Se hablaron, sí, Sí, obvio. sí hablamos. Me llama y yo obviamente me quedé en shock. O sea, ¿qué puedo ¿Y hacer qué si te yo ya dijo? ¿Pero estaba qué te allá? contó? ¿Pasó esto? Sí, yo le dije, pero ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste cuando yo te pregunté en el momento? Marica, esto es una exclusiva ni la Sí, Este es un behind the scenes. Sí, eso está buenísimo. Y entonces tú dijiste, marica, pero ¿cómo me vas a Tengo miedo. mentir? ¿No? Dale, sí, no eres estamos hablando no eres- desde la No verdad. eres el príncipe que ¿Te escribes o no con Andreina? Todavía. ¿Sí? Es la pregunta. Pero nada malo. Estoy como que tengo 6 páginas, nada más. Que me escriba. Cuidado por no soltar el barco, se te va a ir la canoa. Que él tiene que seguir porque ni modo que se va a sentar acá a esperar a ver si todo el día regresas. No. Pero si él te siguió escribiendo, te siguió hablando, siguió endulzándote el oído. El arroz pues, está ahí- bajo Valeria, en el claro, país. ahí cambia un poco la cosa, ¿no? No pueden ser amigos aún porque ustedes han tenido una historia. Muy bien, Andreina, creo que entraste con mucho que poner orden en tu cabeza, en tu corazón. Muchas deudas, se puede decir, pendientes. Primero quiero saber cómo ha sido esta primera semana de vuelta al poder del amor. Mira, la verdad que ha sido una ruleta rusa de emociones porque pues entré feliz porque obviamente volver acá y ver a todos me hace sentir viva porque a pesar de todo los conflictos, pues eso tú te llevas y aprendes y sigues adelante, entonces no lo veo como algo malo. Pero pues sí vine con un chip
de venir acá y yo creo que me detuve en el tiempo y después cuando vine acá es como que no entiendo nada. Entonces sí fue como chocante para mí, no lo voy a negar, pero pues como Dijiste ya... cosas bastante interesantes que no sé si fue que se detuvo el tiempo o hubo otra historia de crear una historia en la cabeza. No sé qué se debe. Hablaste de romper las reglas antes de irse, de que hubo besitos, que se escribieron todos los días, que hubo una canción nueva. O sea, ¿crees que por eso entraste a lo mejor con otra idea a Casa del Poder del Amor? Yo creo que los sentimientos no mienten y a veces lo que vemos no es solo lo que pasa entre nosotros. Hay cosas que pasan detrás de nosotros, de cámara, y eso de conversar, de aconsejar, de estar ahí siempre. Entonces eso sí, como que no creo que es que uno se ilusiona, sino que es mutuo, ¿no? Porque pues uno se da cuenta cuando no es mutuo. Pero pues, ¿qué te diré? Yo la verdad pienso que soy una mujer que debo de también amarme y respetarme y saber que si no estás, no voy a perseguir, porque lo que es para ti no hay que perseguirlo. Entonces ese es como mi concepto ahorita, y ahorita estoy feliz, me la he pasado chévere con los chicos, me siento tranquila, divertida. Esta gala en serio ha sido como que, wow, me he sentido como más suelta y no pienso como que sentirme triste o como mal por cosas del pasado que no me valoran, porque para mí lo peor de todo es que te traicionen la confianza. Para mí es como que marcado, entonces ya yo pienso que estoy bien relajada. Cada historia tiene dos versiones, lo he aprendido. Y quiero saber un poco, Miguel, también obviamente escuchar esto de Andreina, también nos ponemos a pensar, obvio que entró ilusionada, o sea, o entró con a lo mejor esta historia sin terminar, porque no es fácil hablar de los besitos que se hablan todos los días, y más si te vas con una ilusión con alguien, hablar todos los días, alimentar de cierta forma una ilusión. Pero a lo mejor que estaba pasando por tu cabeza puede ser otra cosa totalmente distinta. Ok, sin ánimos de pelear o discutir, yo voy a responder a todo lo que vi en el video. Uno, la noche que rompimos las reglas, que fue la noche después de la gala, bajamos a las sillitas que estaban abajo de los edificios porque queríamos hablar, teníamos una conversación pendiente. Lo último que conversamos ese día fue que yo iba a seguir adelante. Sí hubieron besos, obviamente teníamos sentimientos todavía, fue como una despedida, pero yo dije que iba a seguir adelante y tú me dijiste, sé cómo es el formato, vas a seguir adelante. Yo seguí adelante, sí seguíamos comunicándonos, algo que a mí siempre me pegó y todavía me pega fue que ella siempre me decía que yo no le di el apoyo en los momentos que lo necesitó, y yo le dije desde ese momento, todo el tiempo necesitas mi apoyo, lo vas a tener, siempre. No, antes no lo tenía. Ya después cuando me fui lo sentí, porque te diste cuenta de las cosas. Bueno, seguíamos conversando y incluso, o sea, las veces que conversamos, en una de las últimas semanas que hablamos antes que llegara, ella me decía como que no, que las chicas me cuentan esto, me cuentan lo otro, los chicos también me hablan, me dicen esto, me dicen lo otro. Y yo sí te confirmé que estaba conociendo a Gris. Cuando me lo preguntaste, te dije, estoy conociendo a alguien, estoy conociendo a la chica nueva. ¿Qué pasa, el desgraciado? Pasó lo que pasó el fin de semana del viaje. Yo cuando ella llegó, obviamente, o sea, no me esperaba que en realidad ella llegara tan rápido a la casa. Yo cuando se fue empecé a conocer a las otras chicas, me estaba dando mi tiempo, conocí a Gris, sentí rápido. química, conectamos, me dejé llevar, pasó el viaje, no pensé que iba a llegar tan rápido. Obviamente cuando llegó fue un choque gigante de emociones, fue como que no esperaba eso. Luego estando aquí, yo no tengo por qué negarlo, sí hemos hablado, yo le he preguntado cómo estás, cómo te sientes, ese tipo de cosas. Y con respecto a todo lo que pasó en el video, lo dije anteriormente, yo entiendo la molestia que tienes, entiendo que es incómodo, para mí también ha sido incómodo, yo hablar por mí, ha sido bastante incómodo. Esta semana yo siento que estaba un poco apagado, porque obviamente he tenido muchas cosas en la cabeza. Y pues nada, en realidad yo no tengo ánimos de discutir. O sea, yo lo dije, cuando ella regresó, yo dije, quiero que regrese, quiero que sea feliz, quiero que se divierta aquí. Y simplemente que las cosas fluyan. O sea, si ella quiere conocer a alguien más, que lo conozca, si ella todavía siente cosas, que las diga sinceramente. Yo también voy a tratar de ser sincero, estoy diciendo lo que siento. Me he sentido con bastantes emociones esta semana, así incómodo. Y ya, en realidad lo que quiero es simplemente estar tranquilo y feliz y no quiero discutir más. Quiero preguntarle a las chicas, porque nosotras, ya si algo me he dado cuenta en este programa es que nosotras procesamos las cosas muy diferentes a ustedes. La verdad que sí, y de momento no sé qué piensan ustedes del hecho de que ellos hablan diario. Shirley, ¿tú crees que eso puede ser dejar como la puerta abierta o realmente, o sea, cómo tú lo
puedes interpretar? De que ellos hablen diario. Ajá, que hablaran diario cuando ya se fue. Depende, ¿no? Porque yo creo que si él y ella se pusieron las cosas claras, como que ya fue, porque me voy a mi país y bueno, tú tienes que seguir con tu vida. Van a llegar chicas nuevas al programa y vas a conocer. Y fue, entonces él tiene todo el derecho de conocer a la persona que le dé la gana, porque él no se va a sentar a esperar a que venga Andreina algún día, o sea, ¿no? Fue lo que yo le dije. La cosa cambia si es que él le hubiese dicho como que no, algún día vas a regresar y como que hay una esperanza, ¿no? Y de pronto ya llega y se topa con la noticia de que él está con Gris. Es muy diferente porque él le sigue endulzando el oído, le sigue hablando, la sigue ilusionando de alguna manera. Depende de cómo hayan tenido la conversación. Una mujer se da cuenta cuando habla con alguien cómo le responde, ¿no? Si te contesta en términos de amigos o si te sigue la cuerda. Entonces, ella debe saber cómo le contestó él, la conversación que ellos tenían y de acuerdo a eso sacar sus conclusiones, ¿no? O sea, Andreina, por favor, ¿hasta cuándo platicabas con Miguel? Voy a aclarar. Sin ánimo de ofender. Sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia. Exacto. Cuando me pasó lo de mi familiar, que tengo un inconveniente familiar, me pongo hasta... Obviamente me sentí mal y recibí un mensaje de él, de la manera como de un apoyo, como les dije, o sea, que yo esté distanciada de él, que pues obviamente cuando a mí, no sé, me dañan la confianza, es difícil como que volver a tener una buena relación, pero de compañeros o de amistad yo siento que pues él lo hizo de esa manera, me escribió, me dijo que cómo me sentía y pues yo tampoco voy a ser tan inmadura como ustedes dicen y obviamente le contesté y le dije que pues eso, que me sentía mal, que tranquilo, que no pasa nada, pero son mensajes cortantes, no es que pues nos escribimos todo el tiempo, yo pienso que es Pero cuando estabas en Ecuador, ¿sí? Obvio. Gris, yo sé que al final del día es una situación que tiene y que no que ver contigo. Al final tú entraste en una situación donde Miguel estaba totalmente soltero, listo para conocer, y las cosas se dieron entre ustedes dos, pero de momento ustedes hablaban, entonces pareciera, por lo que cuenta Andreina, que hablaba con las dos. ¿Así lo sientes tú? Bueno, Vane, la verdad que para mí Miguel puede hablar con quien él quiera, con tal siempre hay un respeto hacia mi parte. A mí no me molesta que hablen, que puedan tener una amistad muy bonita, solo que es un poco incómodo porque cuando yo llegué acá no conocía nada de ellos. No había visto los capítulos, no sabía quién estaba con quién. Me enteré una vez cuando las chicas me contaron y los fui conociendo. Claro. Miguel pues en ese momento estaba soltero, no estaba con nadie de acá. Sí. E inclusive cuando yo me di cuenta de lo de Andreina, yo le pregunté a él, ¿estás seguro que me querés seguir conociendo? ¿Estás seguro que querés seguir con eso en el aspecto de estarnos citando y cosas así? Y él me dijo que sí, que con lo de Andreina solo era como una amistad bonita que había quedado por todo lo que había pasado, igual él siempre la apoyaba. Y todo eso, pues como te digo, a mí no me gusta meterme en problemas, ni incomodar a nadie, ni mucho menos ser la persona que afecte a otra y que le cause un dolor. Como yo le dije a ella, no me gustaría verla así, no me gusta, por decirlo, mostrar afecto hacia Miguel cuando ya está un poco presente por lo mismo, porque es incómodo y no me gusta incomodar a nadie. Entonces, esta situación es un poco difícil, pero es lo que hay. Sabemos hay que afrontarlo y ya. Has expresado de momento temor a tus compañeras y aquí está, ponle play. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo vas con Miguel? Ah, súper bien, fíjate que... No sé, siento que a pesar de la situación que nos han puesto, por decirlo así, de cierta u otra forma, una situación incómoda para los tres. Y la verdad que siento que tanto él como yo, los sentimientos son mutuos. Y es como que cuando ves a esa persona es bien difícil detenerte a no hacer algo. Y entonces como que tratamos que enfrente de ella no estar así. Entonces lo quiere coger y... Pero escúchame, no, se trata de, o sea, porque tú sientes que él lo quiere así o porque... Yo te veo bien cogida. Pues, me parece que te gusta bastante. ¿Tú sientes que él se frena cuando ella llega? O... Poquito. A veces como que está como bien cariñoso y por momentos como que... ¿No lo has hablado con él? No, porque siento que es lo correcto, o sea, inclusive yo trato de como que no estarlo
tocando tanto, ni estarlo abrazando, porque me parece que es incómodo. Incómodo para ella y no quiero incomodar a nadie. Pues también tienes que pensar en ti. Sí, sí, claro. Pero tal vez, no sé, en un tiempo ya se le va a pasar todo eso y es como que va a ser más relajado, pues ya se va a soltar más, va a conocer a alguien, pero vos sabes que hablar es muy fácil, actuar es lo Diferente, difícil. ajá. Y más cuando tenés a la persona enfrente. Vos lo puedes decir cuando ya se fue y todo, pero ya tenerla enfrente es muy diferente. Entonces, ese día que ella vino, nos hicieron cuarto rojo, creo que fue el siguiente día, no recuerdo. Yo estaba hablando con él y le digo, va a llamar a Miguel. Y él, no creo. Si lo va a llamar a él, le digo. Realmente tienen cosas que hablar, tienen que verse y todo eso. Pues lo citó del cuarto rojo y todo, y pusieron en vivo ahí, nosotros estuvimos escuchando y la verdad que, o sea, como que, ¿qué vas a decir? Pero Tenía miedo. Tenía mucho miedo y la verdad que le dijo, o sea, bueno, ella le dijo, ¿Qué tenía miedo tú? Sí, claro, porque no sabía que Claro, él claro. iba a decir. Y entonces ella le estaba diciendo como que... Yo me estuviera brindando. Pero Sí, no, yo estaba así. o sea, Yo dije, ahorita se besan en mi cara y yo... Sí, yo me muero, yo quedé como que... ¿Yo cómo quedo? Me muero. Ajá, entonces en el cuarto rojo él le dijo de que, bueno, ella le dijo que cómo era posible que, no cómo era ¿Cómo lo había posible. olvidado tan rápido? Ajá, cómo lo había olvidado. No voy a usar las palabras que ella usó porque no las recuerdo, pero fue como más o menos que, cómo lo olvidó tan rápido. Gris, como independientemente esto es como una radiografía inicial de lo que fue tu pensamiento al llegar a Andreina. ¿Sí sentiste miedo un poco de la reacción y también te frenaste a ser como quieres ser con Miguel? También por respeto a Andreina y a la situación. Claro, me gusta respetar mucho porque me gusta que me respeten y no me gusta lastimar a nadie porque no lastimo a nadie ni que me lastimen. Entonces, con respecto a toda la llegada de ella, fue bien difícil para mí porque, como te digo, yo ya había hablado con él y por eso me había como metido en lleno de solo conocerlo a él y me había decidido por él. Entonces, él también me había dicho que sí, que me quería seguir conociendo. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es demostrarlo. Y como todos pudimos ver en el cuarto rojo, pues él le dejó las cosas muy claras a ella. Entonces, en esa parte yo le agradezco mucho a él porque igual cumplió lo que él me dijo a mí. Chicos, ¿alguno de ustedes dijo que con Gris había habido un flechazo importante? ¿Viste tú, Jorge? Bueno, es que nosotros nos comentamos muchas cosas, pero... Chuta, sí, No, contigo, o sea... En la habitación siempre mira, pasamos los tres. nosotros siempre estamos Y le juntos. advertimos y le dijimos que iba a pasar Y se lo dijimos que iba a pasar esto mismo. Le pero dijimos, yo deja no de te puedo estar decir- chateando. Por eso. ¿Chateando con quién? ¿Con Andreina? Andreina. O sea, no le dijimos de mal, le dijimos, Sino que oye, termine sí, de buena. sí, no ilusiones a Gris porque Gris pues es nueva y está conociendo. Por eso le dije ese Le comentario dimos de el que suelta el ultimátum. barco para que te quedes con la canoita, porque a veces el barco puede ser tan grande, pero se puede hundir. ¿Y en qué te vas? En la canoita. Pero lo que sí te puedo decir, y Miguel es mi salvo, roommate, pues. y te puedo decir que Miguel, a diferencia de la relación, entre comillas, que tuvo con Andreina, ellos siempre estaban en conflicto y muchas cosas, y con Gris se le puede ver claramente que está fluyendo todo de manera natural. Él llega al cuarto con una sonrisa de esquina a esquina, me llega a contar que las quiere ver y todo eso, y que siempre está muy contento siempre que está con ella y todo, claro, respetando sí lo ha fluido, de Andreina, y que ha fluido de una manera muy positiva. Y mírale la carita, o sea, ¿sabes? Yo lo veo bien contento y que va todo bien con Gris. Yo creo que con Andreina ya él me lo ha dicho más de una vez, que ya él no quiere nada que ver con Andreina y que la respeta mucho como amiga y todo, pero que ya le está ¿Por centrado qué en tu lo que él cara de quiere. sorpresa, Miguel? Como que cuando dice no quiere nada que ver con Andreina, sí Pero, lo mira pero como ¿para qué te bájale voy a dos hablar con rayitas. pelo en la lengua? hablamos sin filtro. ¿Para qué te voy a hablar con pelo en la... Yo te hablo claro. Pues yo creo que también Miguel, si tiene necesidad o no de platicarlo, también está en su derecho de no platicarlo o sí platicarlo. Porque al final del día yo sé que Miguel, la intención no es herir a nadie, la intención es fluir, creo yo. Sí, en realidad, como dice Don Dai, no esperamos eso, pero se le respetan los sentimientos a Andreina, la entiendo 100%. Y yo creo que así como hablar un tema ahorita mismo, en realidad las cosas siento que ya están bastante tensas. Creo que hay que dar un espacio, dar un tiempo y poco a poco mi intención en realidad, yo soy sincero, es poder llevarnos bien, poder compartir dentro de la casa, poder estar tranquilos, como dice Sebastián, hablar aquí adentro y no por fuera. Pero pues nada, mis intenciones en realidad son ya como darle su espacio de que cada quien sana a su manera y pues si en un futuro se da que podemos llevarnos bien, nos llevemos bien. Pero bueno, ¿qué vamos a
saber los inicios de Melissa y Renier. Usted, por ejemplo, ya no me cae A mí bien. me han cambiado ya los Usted, por ejemplo, ya no me cae bien por hipócrita. Y de una vez se lo digo, sí. ¿Por qué? ¿Y qué vas a hacer tú? Por lo mismo. O sea, aléjese de mí. A mí no me gusta mucho como el contacto físico si yo no quiero contacto físico. O sea, si yo quiero contacto físico, te lo hago saber. Y se puede, exacto, y me molesta. Me molesta porque yo soy como soy. O sea, si yo pongo una barrera y te digo, no me interesas, no quiero nada. O sea, tú me pareces muy lindo como amigo, pero como pareja no. O como ese tipo de amigui, no. O sea, yo para el contacto físico soy más bien como que... Yo la veo más como un contacto físico de... Exacto. Sí, De como pronto que- si te mando un... ¡Pum! Huevada. Cuéntanos. ¿Te lo vas a reservar o no vas a contar? ¿Lo vieron o no lo vieron? Cuéntanos. Si lo vieron, ¿Lo ¿para vas qué a quieres que te contar o no cuente? vas a contar, Cuéntanos. amigo? ¿Qué quieres que te cuente si lo vieron? Pero cuéntanos. Le robé un besito en la cara. Y después, Roy. Cabrón, ya está bueno. ¿Qué sentiste? Mira cómo se pone nervioso. Fue correspondido. ¡Wow! Con esto te lo digo todo. El silencio habló por sí solo. Eso suena como que no habla, no avanzaron. No, pero se sintió bien ese momento. Observar. Es un chico muy maduro. Y de todos, me parecía una gran persona. Incluso hasta a mí misma me decía como que qué estúpida fuiste. Cuando él empezó a salir con Shirley, Le dio celos. me dieron celos, no te lo voy a negar. Me dieron celos. Pues yo me sentí como que ay, tonta. Pero bueno, igual me los aguanté y normal, no pasa nada. Y cuando terminaron me alegré. ¿Por qué tienen que haber celos para como que... No sé, es cierto, qué consiguieron- tonta. sí. Pero bueno, no importa. El caso es que una vez él le hizo a ella un baile ahí en una gala y yo me sentí incómoda. Y me siento bien cuando estoy con ella. ¿Entiendes? Yo puedo estar sentado ahí en sus piernas ahí sin hablar ni una palabra, que me siento bien. Y ella entiende ese silencio. Y me lo dice igual, ¿me entiendes? A mí me gusta que tú te sientas bien. A mí no me importa estar hablando constantemente. A mí también me gusta el silencio. Entonces hay una frase que dice, si el mundo fuera ciego, ¿a cuántas personas le gustarías? Esa pregunta no tiene respuesta. ¿Qué? Esa pregunta no tiene respuesta. Sí tiene respuesta. Porque yo podría ser un ciego en este mundo y puedo gustarte a ti. A ver, Melissa, Todos quieren casarse. ¿a quién matas? ¿Con quién te casas? ¿Y con quién te besas? Te apuesto que me mata, te De apuesto. ustedes tres, Sin ánimos. sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia, mato a Andrés, beso a Sebastián y me caso con Miguel. Yo creo que si una chica me besa como Melissa te besa a ti, yo también me enamoraría. No es que, Ella- no es que ella estoy, fue no a es que por estoy ti, enamorado. bueno, pero- no es que estoy enamorado, pero me gusta. Punto de, Honestamente. de una manera caballerosa. ¿Cómo pasaste de ir ciegamente por Shirley a ir ciegamente por Melissa? Como mismo me enamoro fácil, me desencanto fácil. Buena respuesta. Exacto. Tú la conoces, ¿ah? Steve Jobs, ¿Ah? 1996. ¿No te ha pasado? No, pero tanto como enamorarse. ¿Sabes? Porque dices. No enamorarse, pero como mismo me ilusiono fácil, me desilusiono Ok, fácil. ok. O sea, Y tenías una simplemente- ilusión por Shirley. Sí, la tenía, pero se murió, así de un día para otro. Pues muy bien. Mucho que platicar aquí porque a mí también me han quedado las dudas de de no te me acerques contacto físico y de momento beso en el cuarto rojo. Pues porque a mí no me a mí no me interesa lo que piense la gente ni lo que digan. Si yo me lo quiero besar, me lo beso. Y si me gusta como besa, podemos seguir algo más. Si no me gusta como besa, no, porque para mí los besos en una relación sí son importantes ya. Y acá venían con un cuentico de mojigatas, de que nadie besa a nadie, y ay, tengo que esperar 7 meses o 49.989 capítulos para darle el beso a alguien. Yo en la primera oportunidad que tenga, pum, le zampo su beso. Y así fue. Renier, pero a mí sí me sorprendió porque en un capítulo hablabas del libro y la historia y de que no, que todavía yo no he dicho que no voy por Shirley y el segundo ya te estabas besando. En realidad yo sí había ya cerrado un capítulo. Ya Pero no habías ni informado que lo había cerrado. no, de hecho no creo que no tenía necesidad de haberlo informado, aunque a lo mejor sí fue mala mía no haberlo informado. Simplemente no me sentí correspondido y me alejé. Siempre dije
que yo insistía hasta cierto límite. Siempre te lo estuve comentando y creo que me alejé porque no me sentí correspondido. Y en cambio con Melissa, bueno, cada cual es dueño de sus propios sentimientos, cada cual empieza una relación como cada uno quiera. El beso no me lo esperaba, para nada no me lo Pero ¿en qué esperaba. momento? No sé, porque El uno poder del sabe amor. cuando le gusta a alguien, ese momento en que te llamó la atención y siento yo que te acercas de cierta forma. Eso siento que es como un lapso que nadie entiende. La verdad todavía me estoy preguntando cómo pasó. ¿Hubo trabajo por las sombras? No, no hubo Por trabajo la por las sombra. sombras. Tiene que No, ser. no. Yo lo acepto, yo sí se trabajo por la sombra. Muy bien, Yo exacto. no lo voy a negar. Ya, Yo pero Renier, si ella siempre lo le hizo. escribía y normal y le di su espacio para que conociera a otras personas y pues porque a eso vinimos, ¿cierto? A conocer. Bueno, de hecho a mí ella me interesó en un principio, porque cuando ella vino yo la invité al cuarto rojo. Pero lo que pasa es que el choque que tuvimos en el principio me puso un stop, me puso una barrera. Y entonces me estaba dando la oportunidad con alguien que sí me interesaba. Simplemente no me sentí correspondido y empecé a intentarlo con Melissa. Jamás pensé que fuera a suceder todo tan rápido. Y me está gustando lo que está pasando con mi vida, me siento bien. Simplemente mientras yo esté bien, no me importa el resto, el mundo se puede estar hundiendo, que mientras yo esté bien no me importa nada más. Igual, Vanessa, lo que Ay, Dios mío. hablábamos, siempre fuimos muy honestos el uno con el otro, siempre hablamos las cosas, todo estaba muy claro. En un momento los dos dijimos como que, parce, vos estás hablando con una persona que no te para bolas, yo también, vos sos lindo, yo soy linda, tú tienes con qué, yo tengo por dónde. Me gusta. Me gusta, te gusto. Pues lo podemos intentar. Yo fui la que le dije, lo podemos intentar porque yo no me reservo. Andrés, precisamente esta semana tuviste la oportunidad de hablar con Melissa porque creo que esta gala expresaba lo más seguro que tenía, como decías tú, que era el voto mutuo para eliminación, pero esta vez tuvieron la oportunidad a lo mejor de platicar y yo creo que tú eres, o lo has vivido en carne propia, lo que es a lo mejor juzgar antes o no conocer a alguien, darte esa oportunidad. No, sí, yo le he dicho a Melissa que me cae súper bien y que es divertido siempre que la escucho o la veo haciendo algo, siempre está haciendo alguna locura divertida. Y me sorprendió bastante porque son polos opuestos y de un momento a otro así fue como que pasó de un capítulo a otro, así, un beso, pero así arrollador, come boca, así, loco, a lo loco. Prácticamente sentí que estaban jugando con mis sentimientos. Pero te equivocaste de persona. Ese es el problema. Que yo recuerde, en ningún momento yo mencioné que te estaba usando para contenido. Cállate, en serio. No me interesa escuchar nada. Y menos le mencionas a mi hija, que no tiene nada que ver acá. No faltan las envidiosas, las chismosas. Jessica me llama a mí que quería hacer contenido conmigo. Jessica me contó a mí y a Shirley lo que había sucedido. Este reality, que se jueguen las cartas que se jueguen, pero no digamos que somos actores, porque aquí nadie está actuando. Me sentí incómodo y por una parte pues súper triste. No voy a perder mi tiempo porque después llora, así que... Llorar es de valientes. Hubo vecino entre Melissa y Sebastián antes. Hace 8 años no tenía la experiencia. Pasó el problema con Miguel porque yo, la defendí sobre el tema de Miguel. Llegó el momento más importante de la gala. No logra conectar con nadie. Ella me lo pidió y por eso es la razón de mi voto. Las personas nominadas para dejar la casa del poder del amor. Uno de ellos es el ganador total, que podrá blindar su casa, ganar $2,000 y un premio. Ya eso ha soltado bastantes besos por ahí, una cadena de besos que surgió esta semana en casa del poder del amor. Pero hay un tema que dejamos pendiente el día de ayer y precisamente tiene que ver con Renier. Renier, no sé si este comentario que acabas de decir de mientras yo esté bien, no importa nada.
pero sabemos que tú tienes una idea de lo que a Shirley le pasa, porque tú querías platicar con ella. Pero aquí está el por qué Shirley no quiere platicar contigo. Cuéntanos. ¿Qué cosa? Hostilidad ficticia. ¿Por qué dices que yo no podría darte tácticas de seducción? Nunca dije, te pregunté, ¿tú me las vas a dar a mí? Porque las tuyas no han funcionado con ninguna. Podría ser. ¿Quién dice que no han funcionado? No, fue una pregunta, no fue... Sin afán de ofender ni rayar la prudencia. Te va a enseñar el sobre. Al menos no me enamoro cuando siento que me van a sacar. En 3, 2, 1. Shirley, ¿por qué no se está quejando? Porque le bajaron a uno de sus maridos. Normal, ella es Es súper... que ¿sabes cuál es la situación? No me lo bajaron, yo lo dejé. Bueno, ella Es lo diferente. dejó. Nunca Ella le me di lo la regaló. oportunidad, me aburrió. Ella lo regaló y no se molesta. Yo me fui del programa, entonces dijo, bueno, que me Yo toque. para que se Que va. sean felices. Para que se enoja. Yo para que se va. No, tú no. No sé de quién estarán hablando. Completamente igual. Poco nada me interesa, como digo yo. No, la verdad es que yo a No lo veces veo perdí como... porque nunca estuve nada con él, o sea, nadie lo obligó a que me dé detalles y cuando yo me aburro y me aburrió. Ya que a mí no me esté tocando porque si me sigue tocando, yo voy a sacar un tema acá y se acabó el chiste. A ver hasta cuándo le va a durar la risa. ¿Conmigo? O blanco. Que no se meta. Pues negro. Aunque Que también amigos, puede ser, chévere. puede ser amigos. Yo también creo que en la amistad. Yo no puedo ser amiga de él. ¿No? Tengo varios tengo dos motivos suficientes como para no ser amiga de él. Ese hombre a mí se me cayó totalmente. Todavía no vamos a revelar los motivos de Shirley, pero está claro que aquí hay un conflicto. De hecho, hasta yo siento que la idea que a lo mejor que tiene Renier, ¿qué idea tienes tú? ¿De por qué? Está loco. Es lo que quisiera saber, porque de verdad que a mí me interesaba y entonces tener como el roce este me choca, ¿no? Porque yo no hice todo lo que hice en vano. Y entonces como que sí sé que me alejé de una manera muy... Me desaparecí completamente. Mis motivos fue porque no me sentí correspondido y simplemente prácticamente sentí que estaban jugando con mis sentimientos. No que le esté diciendo nada a ella, pero dije, bueno, no sé si te sientes aburrido conmigo, pensando yo mismo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hago aquí si no me siento correspondido? Melissa, ¿de momento sientes que hubo, Shirley, un roce entre ustedes por esta situación también? Para nada, pues, independientemente de lo que ellos hayan tenido o el intento, no sé, como se lo dije a él, a mí eso no me importa, me tiene sin cuidado, o sea, borrón y cuenta nueva, el pasado es pasado, en el pasado quedó, de hecho lo entiendo, me pongo en la posición de él porque también estuve en la misma posición, porque uno a veces pierde energías con personas que uno sabe que pues, no va a llegar a ningún lado, entonces pues ¿para qué? Pues simplemente me alejo y no tengo, o sea, y no tengo por qué dar explicaciones ni decir por qué me alejé, no, simplemente me alejo y ya, y como pues, lo habíamos dicho, ni tú me tocas el tema de nuestro sex, porque eso pues así es como yo lo veo, ¿cierto? Cuando uno ya cierra capítulo o pasa de un capítulo a otro, uno dice pues como que no, pues cada quien que haga lo que quiera y el pasado en el pasado se quedó y escribamos una nueva historia y ya. Se lo digo delante de todos. A mí la historia con ella no me importa, pues sus razones tendrá, sus motivos tendrá, lo que me importa es que ahora fluye conmigo y ya, o sea, tenemos el presente, eso es lo único que les puedo garantizar. El pasado quedó atrás, el futuro no sabemos porque ustedes saben que todo cambia de capítulo a capítulo. Entonces, lo que sí les puedo decir es que este capítulo lo estamos escribiendo juntos, gústele al que le guste y ya. Shirley, en algún momento comentaste casi que le regalaste a Renier, que no te interesa para nada. Y Shirley fue muy generosa. Entonces, ¿por qué voy a tener roces con ella? No, para nada, pues. No. Acepto el gran detalle. Lindo, ¿no? Aquí Muy no se lo lindo. toman personal. Nada personal. Nada personal, la verdad, y pues seguimos hablando normal, como si nada, o sea, por lo menos de mi parte pues no me importa, o sea, a mí no me importa la verdad. ¿Tú de momento sientes que Shirley jugó contigo? Yo no quisiera decirle que jugó porque yo platicaba con ella y
quizás lo mencione como que jugó, pero no quiera llamarlo como que jugó, porque mientras platicábamos yo sentía que todo iba fluyendo, pero no de la manera que yo pensaba, ¿me entiendes? Cada detalle que yo daba era real, cada palabra que yo decía era real, pero no sentía como que querían conocerme a mí, simplemente es mi punto de vista. O sea, tú no querías realmente conocer a él, lo regalaste. Mira, Vanessa, él sabe perfectamente cómo se han dado las cosas, sabe perfectamente lo que hemos hablado en cámaras y fuera de cámaras, sabe lo que ha pasado en cámaras y fuera de cámaras. Así que, como te dije, a mí no me interesa ni tenerlo ni como amigo ni como nada. Mucho menos después de lo que él dijo. Mejor porque de a mí no mí. me gustan amistades con las ex. Después de lo que dijo de mí, ya está de más, pero no me gusta que jueguen conmigo. Entonces, si hablamos de jugar, creo que él sabe perfectamente cómo jugó sus cartas, pero te equivocaste de persona. Ese es el problema. Entonces, esa es mi molestia. O sea, usó la palabra, se quedó sin contenido, Se quedó sin refiriéndose contenido, pero a terminar ya tu al toque relación. al día siguiente parece que hubo una conversación interna y ellos dos están enamorados de un día para otro. Entonces, perfecto, o sea... Entonces, cambio de contenido se podría interpretar. A mí no me gusta que me utilicen, es todo. O sea, mi tema no es porque esté con Melissa, mañana con Juana, mañana con María. O sea, a mí poco nada me interesa. El tema está que yo estoy en cuestión. Y a mí no me gusta que nadie juegue conmigo, mucho menos que utilice a mi hija como tipo de detalles porque él está interesado en mí. Porque él nunca estuvo interesado en mí. O sea, estamos de acuerdo que ya lo iban a sacar porque varias personas votaron por él. El día siguiente, ¡uy! Le floreció el amor por mí. Entonces... Renier. Que yo recuerde, en ningún momento yo mencioné que te estaba usando para contenido. Es que no lo vas a decir públicamente, pero lo Y- dijiste detrás de cámaras No, y lo no, sabes no. perfectamente. Yo estaba ahí, yo Para lo nada. estaba ahí y él no dijo O eso. sea, si tú vas a usar una cosa que yo no... Ok. Y yo sé quién dijo Mira, eso. estaba Espérate. Andrea, estaba Gris y estaba Melissa. Y Melissa no quiere decir, porque estaba me imagino que Jessica ahora tú también. estás con él y no quieres hablar. No, y estaba Jessica yo no también. tengo problema en Entonces, aceptar los hay varias errores de las personas que estuvieron ahí. Y Jessica, bueno, ya no está en el programa, pero también sabe y escuchó lo que él dijo. El o sea, yo no me estoy contenido- inventando el nada ni estoy Jessica es un loca. poquito chismosa y tergiversa las cosas Pero y, qué no pena, importa, y qué pena que no igual. esté acá para sostenérselo en la cara y para frontearla y para decir las cosas como son. ¿Listo? A ver, Bueno, pero estaba están los Gris, demás. estaba Andrea. Y usted... Ahora Estaba- nadie se acuerda. Estaba Jessy. Ahora nadie se acuerda. A ver, deja que Renier diga por qué utilizaste la palabra contenido, porque aquí hasta Melissa sí afirmas que la utilizó. Ok, quizás... Y no no la utilizó en que me quedé sin contenido, no. Él dijo, yo ya no voy a salir más con Shirley porque me siento que no soy correspondido. Shirley se quedó sin contenido. Pero no O sea, dijo, yo lo estaba- él no dijo en ningún O sea, momento, qué increíble. él Es no que dijo en lo ningún que yo no momento entiendo que, es pues, No, que yo ¿por qué le no quiere estaba dar la contenta. vuelta? A ver, dejen que hable Renier un momento. Lo que más me molesta a mí es que le quiera dar la vuelta diciendo que yo lo utilicé para contenido. Mira, yo soy una persona que todo el detalle que yo te daba por tu hija es porque entiendo el amor de madre por una hija, porque yo llevo 9 años separados de mi Cállate, madre. oye, cállate, en serio, no me interesa escuchar nada, Entonces- y menos la mencionas a mi hija, que no tiene nada que ver acá. Ok, no voy a mencionar Ya, nada de entonces eso. cállate, Simplemente si el dices que es con- mentira y que yo soy la mentirosa, ok, soy la mentirosa. Y Andrea y Gris, que se hacen las desmemoriadas ahora y que no se acuerdan, problema de ellas será. Yo no me vuelvo a Yo- meter en ningún tema. No, no voy tú a- me lo dijiste, tú me yo lo no voy dijiste. a perder más y Andrea me lo energía dijo. con esta Y ahora que bobería. digan que no se acuerdan, o sea... ¿Cuándo te lo dije yo? Y todos saben acá que Melissa y ¿cómo se llama? Reinald, ¿cómo es? Renier. Iban a hacer una historia y no sé qué porque luego están en las mismas. O sea, que empezaron como una historia y que luego se gustaron y se enamoraron, ese es otro tema. Pero acá Como varias personas todos saben acá. de eso y todo el mundo se hace loco. O sea, que ahora empezaron como nadie escuchó, estrategia de ahora unir nadie fuerzas, dijo estás nada. diciendo de que están uniendo fuerzas como para Sí, no me continuar. importa, pero yo lo que hablo Yo es lo digo que es que no Yo faltan no las miento. envidiosas, Yo no miento. faltan las No es envidiosas, un tema de las envidia, chismosas, no es un tema no, de sí, envidia. eso sí es envidia ¿Yo porque, contigo? o sea, no contigo, Ah, ok. sino con las personas que hablan a las espaldas y no son capaces de sostener las cosas como son. ¿Y no Porque lo van a hacer? o sea, a mí no me interesa mentir porque yo soy una persona real, honesta y frontal y ese día lo hablé con él y lo conversé y se lo dije. Usted a mí me gusta. Así se lo dije. Pero este no es el punto ahora mismo de que ustedes se gustan. Obvio, ese Estamos no es el hablando del punto. tema
de que O sea- qué dijo Renier que utilizó como contenido y quién te lo contó a ti, Shirley, al Me lo final. contó Jessica, Andrea y también lo hablé con Jessica, Gris. o sea, y Jessica, Cuando pues. lo hablaste conmigo. Andrea, Tú sabes, ¿tú estabas ahí? yo tengo una perspectiva sobre eso. Lo que pasa fue que es que no sé si decirlo porque es que yo no quiero decirlo porque la persona no está acá y no debería decirlo. Dilo, dilo. Shirley, me contaste Ok, que ibas a hacer. Jessica me llama a Es mí que no tengo ningún problema con antes de que yo dije y que Chile me interesaba, el día que le bailé, el día de la gala, todo. Ella me llamó a mí diciendo que quería hacer contenido conmigo. Y yo Es le que dije, no cuentan la historia como es. yo le dije, sí. Jessica. Jessica. No, Jessica me llama a mí que quería hacer contenido conmigo. Yo le dije, Jessica, no. Yo estoy interesado en otra persona y quiero ver cómo me va. Esa persona es Shirley. Y a mí también me lo dijo. Ya, eso fue lo único. Entonces parece que Jessica malinterpretó todo y está usando cosas, palabras en mi boca que no son. ¿Me entiendes? Pero a ver, aquí dicen que hay más personas en esa plática y le dijeron, Andrea, Sí, o sea, cuando hablamos, Jessica me contó a mí y a Shirley lo que había sucedido, de que supuestamente Renier había dicho que se había quedado sin contenido por lo que sucedió con Shirley y entonces que iba a ver con quién iba a hacer contenido ahora. No, no. Hasta eso ahí fue que eso, oye, estoy diciendo, eso fue lo que a mí me dijeron. Yo estoy hablando por lo que yo escuché, que fueron esas palabras. Ya si es cierto o no es cierto, eso lo sabes tú porque tú lo dijiste. Pero entonces, ¿para qué se Pero- ponen a replicar chismes que no saben Bueno, si son porque sí reales o no? estaba, pero Entonces si volvemos Jessica a lo lo mismo, son escuchó. unas chismosas. pero parce. Melissa, tú también estabas ahí cuando él lo dijo, porque al final del día... Por se eso dijo una lo- persona o sea, que no por eso estaba. lo dije, él no dijo eso, él- Justo en ese momento Melissa estaba más allá y él más allá, entonces ella no escuchó lo que él dijo. Porque Jessica, yo conozco a Jessica y Jessica no va a venir a decirme una cosa que no es cierta. Es que O sea, ¿qué ella- necesidad tiene eso ella de fue inventarme antes. algo así? ¿Para Eso qué? fue ¿Con antes qué de lo que yo finalidad? hiciera O por sea, ti. Jessica me llama Está a mí hablando después antes. de la alberca. No, yo estoy Tú estás hablando de una conversación antes y No, ella, no. Jessica le comentó por lo de la alberca, ¿no? No, pero Jessica no tuvo Después de la comunicación conmigo de eso de la alberca. Todo eso fue mucho antes de que yo dijera que me interesaba Shirley. ¿Me entiendes? Porque Jessica quería hacer contenido ya, pero conmigo ¿por qué estamos andando tanto y en yo el le dije tema? que O sea, no, entiendo. Jessica. Yo le dije no. Que me Sí. interesaba otra persona. Yo no sé si el tema va a quedar ahí, pero yo quiero opinar algo y me voy a dirigir a los televidentes y también a ustedes que están prácticamente haciendo este Jorge, por programa. favor. Igual contenido se tiene que La hacer. palabra contenido, pues obviamente se viene usando. Y es más, yo entré hablando eso, de que yo vine a trabajar, a hacer contenido. Pero no cambiemos cuando esto sale al aire y el público nos comienza a comentar y en este caso a criticar, a decir de que somos prácticamente actores haciendo un papel de, porque estamos haciendo que el público pierda la credibilidad. Credibilidad. Ya me van a hacer memes, bueno, ya. Pierdan eso de que el reality, eso de la jugada de que hagamos contenido los dos, yo voy a decir que soy gay y me quedo contigo, vacancísimo. Hagamos contenido. Pero no digamos mañana Ya, pero de que el Donday, ¿tú público... qué entenderías? No, si- no, no, si- esto es muy o sea, aparte. estamos hablando del tema de amoroso. Sí, o sea, sí, ¿qué sí, sí, entenderías sí. si Elisa No. le dice, ay, me quedé sin contenido con Donday? O sea, obviamente Shirley, tú entiendes. No, yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando de algo que está pasando ahora mismo. Su tema está ahí. Pues Estoy hablando de lo mantengámonos que en está el tema. pasando porque Por ahora eso están hablando mismo, de otra cosa. cuando ya sale algo al aire, dicen, no, es que yo estoy haciendo el papel de víctima o yo estoy haciendo el papel de villana. Están dañando. Claro. Este reality, que se jueguen las cartas que se jueguen, pero no digamos que somos actores porque aquí nadie está actuando. La verdad que no. Entonces están diciendo como que es muy aparte del punto que, sino que como se está tocando el tema de contenido, pueden hacer el contenido que ustedes quieran, pueden jugar como ustedes quieran, pero no digamos mañana de que somos actores, pero estamos en un reality. Eso quería, ¿no? Yo lo tuyo, Chile, y me pongo en tu lugar de que te molesta de que te digan esto. No sé si lo habrá dicho, no sé si habrá sido así, pero me estoy poniendo de otro... Claro. Estoy poniendo prácticamente en el puesto de la producción. Estamos en un reality. No digamos mañana que porque no aguantamos la crítica para que el público prácticamente lo dejamos como locos. No, ellos están sufriendo por nosotros y todo cuando nosotros somos actores. No somos actores. La pelea que pasó con él y él no es actuada, fue real, lo tuyo es real. Todo lo que está pasando aquí es real. No salgamos mañana a decir de que hacemos un papel de... Que no, No, todos juegan para el nada. mismo juego, ese es el problema. De Eso. hecho,
quería tocar eso porque de Sí, verdad y me está está muy bien que lo chocando hayas tocado, de claro que que cada sí. vez que pasa un problema o algo, sale un post o sale, no, es que tranquilo, que no estamos actuando nada. Todo lo que está pasando aquí es, y lo estamos sintiendo. Y es así, y precisamente por esa razón, aquí los sentimientos son válidos, tanto de Renier como de Shirley, de cómo se sienten. Ponle play. Todas esas dudas que quizás yo pueda tener, es como simplemente hay una sola respuesta, es que por un lado, por lo que yo siento, como que mi corazón no quiere admitir lo que mi mente ya sabe. Y uno tiene que estar con una persona que le dé seguridad. Pero uno todo el tiempo pensando, ¿será que le gustó? ¿Será que no le gustó? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que ya dije algo que le molestó? O sea, ¿cómo actúo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? No, o sea, eso no es sano. Uno tiene que estar con una persona que le dé seguridad. ¿Y a ti quién te dice que había dejado de estar interesado en ti en algún momento? Yo te lo he dicho, yo te dije. Porque te yo vi dije. bien con ¿Me Mare, viste luego bien cómo? o sea, como que ahí insistente, al pie del cañón, a ver qué tal, si ella fluía o no contigo, luego te vi con Gris. Tú lo acabas de decir, fluía o no. Y Gris es de ahorita, Con o sea, la Gris, semana pasada. exacto, Claro. que estamos De conociendo. repente, como no te lió con ninguna, entonces la última opción, la épica. ¿Estás segura? Eso digo. De hecho, todo lo Yo no creo contrario. que Yo sea te lo, la yo, de última hecho, yo opción te de lo nadie, dije. pero de repente puede ser que no sé, no te lió con nadie. De hecho, yo te lo dije. Desperté así tu interés de nuevo. Yo le pondría por ahí sus 3 años y medio, por ahí. 3 años y medio. O sea que lo que acabas de sentir con Shirley fue algo que no has sentido hace 3 años y medio. Sí. Se pronunció. No, por ejemplo, lo que pasó fue que me preguntó por Gris. Tú le Que respondiste. si yo lo quería conocer, yo le dije sí, y ella me dijo, yo también solo quiero conocer a Sebastián de ahora en adelante. Y yo como que... Ella me dijo eso, por eso yo voté por Por ella. eso te huevón. pregunto, ¿crees que es en serio? Oye, ¿Es en serio? esta es la derrota, o sea, no sé si derrota, pero esto es como, va a ser como que algo que posiblemente pueda golpear a Murciélago Blanco. Yo simplemente me retiré, pero ya ella sabe qué es la que hay, si quiere bien y si no también. Eso es todo, yo no me voy a romper la cabeza por nadie. O soy yo rompiéndome la cabeza por... Suena como que venimos a buscar el amor, pero aquí en realidad venimos a enamorarnos sin mentiras. O sea, 2, 3 veces a que te rompan el corazón, 4 o 5 veces. O sea, que vas a tener estrellones, vas a tenerlos, bro. Nunca entendí, por ejemplo, la actitud de Jorge, que me miraba como... ¿Fue cierto lo que ella te dijo, que solo te quería conocer a vos? Sí, le dijo a Miguel. ¿Te lo dijo a vos? Sí, al frente de él. Y me abrazó, me dijo, no, ahora solo quiero conocer a Sebas. No sé si sea lo correcto, pero... Pero Dios mío, bendito, santo Señor Jesucristo. Es que es más, yo creo que ni siquiera hay que explicar por qué me siento como un imbécil. O sea, las razones son obvias. Pero ni siquiera... Ya. Okay. bueno, esto realmente ha pasado en la semana, en la vida de Shirley, de cierta forma. Y creo que también pues tuvieron ustedes una plática donde quedó, pues no sé si claro o no claro. A ver, Sebastián. Primero quiero agregar que aquí hay 2 grandes grupos y que hay personas que, sin necesidad de sonar como a juicio, sí han jugado al contenido como tal, han exacerbado su amor para que se viera más lindo en el programa. De alguna manera hemos tratado de conectar, es lo que he tratado. Yo creo que con Shirley quedaron las cosas muy claras para mí, con ella, con Jorge. Independientemente de la química que haya surgido, quizás era una química de amigos, o sea, ya hablando el tema seriamente, yo respeto su posición y la acepto totalmente. Shirley, cuéntame esta semana de... Después de muchas emociones, de momento terminaron algo o reafirmar por aquí voy y de momento lo que decían de esto de
Sebastián, que de momento a lo mejor entendió mal, aunque lo hayan platicado. Y bueno, que mucha gente piensa que pues sí se ve algo en el aire, ¿no? A la cabeza, Vanessa. Las Puesto colas. que esta cola. Sí, hay mucha gente de afuera que nos Afuera y quisiera- adentro, Afuera. Shirley. Bueno, no sé. Afuera y que adentro. nos quiere ver juntos y todo eso, pero bueno, lamentablemente la gente no escoge lo que uno quiere para sí mismo, ¿no? Está bien. Entonces, yo con Sebastián me llevo súper bien, le tengo un gran cariño, tenemos mucha química, complicidad. Yo puedo hablar horas de horas con él y me mato de risa y así. De eso no se trata también, una relación. Sí, claro, pero hay muchos factores que encierran una relación o un paso a una relación. En este caso, llevo mucho más tiempo conociendo a Jorge. Creo que ha sido una persona incondicional conmigo, que no significa que por gratitud esté con él, porque por ahí me han dado a entender eso. Estoy con él, bueno, no estoy con él, ¿no? Porque no me ha dicho nada, así que no estamos. Nos estamos conociendo, con un paso a otras cosas, obviamente. Pero nada, creo que he puesto en una balanza las cosas que siento, que pienso, que valoro de cada uno. Y bueno, ya mi decisión creo que es evidente. Nada, si las cosas fluyen y van súper chévere, terminemos en buen puerto. Y si no, pues mucho gusto, gracias por venir. Y ya, porque las cosas como son, ¿no? O sea, las cosas van fluyendo, estamos bien ahora y nada. A ver qué pasa. Simplemente que el cambio es que yo ya me decidí a conocer solo a Jorge. Jorge, como viste también para ti fue una semana, pues sí, de emociones y sí te hizo temblar un poco la presencia de Sebastián. Se te notaba, aunque él siempre dice que está tranqui, está con una cara y un genio, que Dios nos guarde. Pues mira, Vanessa, yo no diría que me hizo temblar, sino que... Pero te enojó. Dilo. No, me sentí incómodo. Admítelo. Me sentí incómodo, pero bastante incómodo. Y por una parte, pues, súper triste, ¿verdad? Porque pues, es un proceso tedioso en el que uno pues, se va abriendo poco a poco y el ver que uno quizás... Yo siempre digo que yo voy a mi tiempo, no me importa el tiempo de los demás, pero... El hecho de ver que quizás avanzó más con otro, pues como que me partía el corazón en cierta manera. Y pues nada, pero ya Shirley tomó su decisión, creo que estamos bastante bien, estoy bastante contento Que pórtate bien nomás. con seguir conociéndola. Así que pórtate bien. Que pase, nos seguimos conociendo, si se da bien, que funcione y si no, pues también. Y podemos ser muy grandes amigos porque... nosotros estamos súper claros, pero sí, estamos aquí y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ven esto que a lo mejor ya Shirley se decidió? ¿Cómo lo ven, Andrés? Me parece súper... Obviamente ya yo le... Asombroso. Ya yo había visto un tema entre Sebastián y ella, que de hecho le dije a ella ¡Qué que lo bien! comenté y también se lo dije a Sebastián, en delante de Sebastián. ¡Cállate! Ambos estaban... Perdón. Mi contenido. Chicos, por favor, yo entiendo que tienen ganas de hacer relajo, pero estamos trabajando al final del día. Por favor, Andrés. Dale, continúa. Ya. Continúame. Yo les dije algo a ellos dos cuando estábamos juntos en casa de las chicas, de que yo también podía observar cómo ellos se miraban y cositas así, y que me gusta que se gusten. Simplemente les dije eso. Pero escuchando lo que dice Jorge, escuchando lo que dice ella, y después de lo que vivimos en la noche de moda, me quedé así, directamente me quedé y me gusta. Y... O sea, ustedes sí pensaban que la película de Sebastián era una película que veían todos menos... Menos murciélaguito. Yo la estaba viendo igual, pero en silencio. O sea, sí ustedes decían que había algo ahí. Yo. O sea, yo como pana Solo que es como dijo Alejandro, por meritocracia está con Jorge y también por sus sentimientos, obvio. O sea, ¿creen que se cultivó mucho más? Sí, o sea, es que no Jorge- le dio tiempo a cultivar otra... O Es sea, que Jorge no le dio paso. Jorge estuvo recibiendo todo, que aparezca un Renier. Más enemigos y que más enemigos. Esperó todo incluso pacientemente que Sebastián se haga de un lado al principio, después aguantó lo de Renier, después aguantó de nuevo
a Sebastián y de ahí ya se dio el beso. Pues. Jorge, ¿te sientes que estás enamorándote? Me estoy Te puedo decir que a medida que he ido conociendo a Shirley, he tenido la oportunidad de conocerla en diferentes etapas, en diferentes estados, tanto emocionales, en muchos ámbitos. Es bien ambiguo. Y la verdad, pues estoy bien contento y no te voy a negar que uno a medida que sigue conociendo, pues me sigue gustando todo lo que estoy viendo y cada vez que la beso es como Alejandro con lo que estuvo con Mariela, ¿verdad? Se puede ver así. Porque, ¿Pero te estás enamorando, sí pues, o no? No te voy a Mira, decir. con decirte que los videos que hacen los videos que hacen los fanáticos lo ve como 1000 veces. Cállate la boca. Eso es verdad. Pues ya. Bro, está bien ver el video que hacen los fanáticos 1, 2, 3 veces. Más lo ves siquiera unas 500.000. Y pero es que les quedan brutales. Estamos en el cuarto tratando de hablar y nada más escuchamos el video que se repite una y otra y otra. Y nosotros, ¿en serio estás viendo el video con Shirley? Y en cada video... ¡Ay, dame un break! Dice. En cada video ve algo diferente. Mira cómo se me ve mi barba. Mira cómo se la ve a Shirley. Mira, es que tú no sabes, ¿viste dónde hay? Por eso es que yo estoy ahí. Tú no sabes lo que pasa. Yo también he visto esos videos, ¿sabes? Yo quiero la respuesta. Sebastián, o sea, para ti ya, o sea, estás dejando ahora sí, porque de momento hablabas de que no fue que dejaste de sentir por Shirley, solamente pues como no fluyó, te alejaste lo y dejaste que ella fluyera a su forma, sin que tus sentimientos o gusto por Shirley se fuera. Pero ahora que ella creo que ha decidido bastante claro, ¿qué has pensado? Yo recibí un consejo de Andrés y de Andrea. Me dijeron, hey, no te rindas, realmente dale. Y yo, la verdad, parce, quiero primar en el respeto sobre Shirley y sobre Jorge como amigo, sobre esa relación, y porque yo soy así, parce, o sea, si simplemente no puedo congeniar, conectar en ese momento, para mí es súper importante lo mutuo en muchos ámbitos. Y si no pasa, forzar las cosas, según mi experiencia, me ha enseñado que no es tan bueno. Entonces, por eso, que les vaya muy bien y que Dios los bendiga. De verdad. Otra vez. Que Dios te bendiga, Palpi. Es broma, chicos, ya es broma. Cuidado con la bendición, ya sé, pero no se tome a mal. Ahora bueno, pero cuidado con tu bendición. Pero Shirley, esta vez se entiende que es broma o no. Que Jorge responda. Ya sabes. Que Jorge responda si se está enamorando. Ahora que respondan, pero bueno, chicas, si Sebastián decide conocer a una persona más, ¿le van a tachar de picaflor? Les pregunto, porque ya... Es que aquí se vino a eso, o sea, no... A hacer picaflor. No sé. Désela O sea, es que oportunidad. si vamos a picaflor, el más picaflor ha sido Miguel, por ejemplo. Y se lo damos En 3, 2, 1. No voy a perder mi tiempo porque después llora, así que... Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Llorar es de valientes. Muy lindo, bueno. Me la das. Y platicando del amor y de las relaciones y las pláticas que tienen entre todos y lo que pasa en esta casa, ponle play. Un micrófono. Posiciones, por favor. Necesito a los participantes de la competencia en sus respectivos lugares. Por favor. Bueno. ¿Quién besa mejor, el hombre o la mujer? Porque Eso acá es- Melissa se lo Bueno, come encima. los voy a contextualizar, chicos. no, Escuchen es esto. una competencia que Pero es empieza que en esta piquito. gente no se deja Luego contextualizar, que empieza en hermano. pico, luego... pero somos tres parejas, no somos dos. Ah, bueno, No, pero es que la competencia era Compre su ustedes ticket, dos. compre su ticket. Sí, ustedes no participan. Ustedes están. Somos cuatro Ustedes parejas perdieron por de doble historia. Mira, puede ver. Señoras y señores, vamos por el nivel 1. Vamos a empezar el nivel 1. ¿Cuántos niveles son? Chuta, don Daime, vas a tener que agradecer. Beso, beso.
Son 3 niveles. 3 niveles. Chuta, Donday, hoy te invitas una chelita en la noche. Todo, padre. Bueno, por favor, en posiciones en sus marcas. El primer pico. ¡Listo! Pareja número 1. Pero ese es No, pero nivel la 1. pareja. Nivel 1, nivel 1. Dale, último, dale. No, Besitos, 1, vamos. 2 y 3. Güey, eso fue como... Nivel 2. No, Nivel 2. Nivel 2. Ese era mi 1. Vayan ustedes. Ay, sí, usted. Pero quítate el pelo, ese es lengua, nivel ya hubo 3. lengua, ya hubo lengua. Ahora usted. Ese es nivel 2, pues. Nivel 2. Aquí, Suavita, ¿quién no le- Miguelito. Ya ese con mano, por ejemplo, mira. Ya. Y señoras y señores, vamos con el nivel 3, el nivel más top de la competencia. Así que quiero ver sus mejores pesos, sus mejores habilidades. ¿Y qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar? Ajá, ¿qué vamos a ganar? Un beso Se entre van todos. a ganar un vasito Cambiamos con pareja, jugo. cambiamos pareja todos. Dale. Bueno, ya, mucha habladera, mija. Cállate y bésalo. No. La madre, ya. Pues vaga. ¿Cómo así? Espéralo, de producción. ¿Cómo así? Dios mío, ¿Cómo así? ¡Ay, Dios! ¡Ay, mis amores! Superen eso, Melissa envidiosos. Gate, ahí veo deseo en tu beso hacia Renier. Cuéntenme en esos niveles, chicos. Solo ella llegó al nivel 3. Solo ella hizo el nivel 3 aclarando. Vanessa, aunque hablen y digan lo que digan, y chismeen y hablen y se tiren ese veneno que se tiran entre ellas, yo creo que cuando uno le gusta a una persona, se siente y se nota, ¿cierto? Se nota. Por eso no me lo reservo. Entonces, acá está la campeona mundial del beso. No ganó. La avariciosa. Existe como, bueno, yo vi aquí que Jorge y Shirley también le metieron turbo a ese beso. Ella fue nivel 3 como el de también. nosotros. Hubo herida en la boca de Shirley. Pero mira, O sea que Shirley pudo haber hecho un trabajo mejor si no tuviera no, Por eso estuvo supuesto, excelente, pero estuvo no podía excelente. porque estaba con la herida Estaba en la lesionada, boca. jugó lesionada ese partido. Pero se jugó muy bien. Perdió por default. Aún así quedan empate. Igual yo me acuerdo que hace años Melissa besaba más tierno. Eso es un reality de por allá, que es un reality de por allá. Sebastián, te tengo que La pregunta, ¿hubo vecino entre Melissa y Sebastián antes? ¿Hubo un beso de Melissa y Sebastián? 1, Melissa. En YouTube está. Sí, hace mucho No sé tiempo. cómo así. Pues para que lo voy a negar, pero... Renier, si pensaste que el lobo se fue, ahí está todavía sin pagar. Se confirma que O sea, mal, ¿qué quiere que le Ese diga? Sebastián- Hola, mucho gusto, soy Melissa Gate y en algún capítulo me besé con Sebastián. En algún capítulo de mi vida me besé con Sebastián. No, pues eso Y fue... Vanessa, aquí se confirma que Sebastián está en todas. Indirectamente directa. Cada quien tiene su pasado de que Exacto. Pues Sebastián es un pasado de un... Eso fue un desvío de conducta realmente. Un desvío de conducta. ¡Wow! Bien basado en Mentira, Sebastián. Pues éramos amiguis, nos gustaba después de salir de nuestras clases de modelaje, Besarse. ir al parque y Tirar un darnos par de besos. piquitos. En el parque. Siempre el parque. Algo pasa en los Algo parques. pasa en los parques. En los parques pasa todo. Pero eso fue hace mucho tiempo, pues incluso estábamos muy chiquitos, Hace años, claro. Hace ¿Eran como. cocos todavía? Por ahí que. 7, 8 años. Mucho, sí, mucho tiempo. Ah, interesante. Sin saber eso, ¿no? Imagínate esa dupla. ¿Y por qué no sabíamos de esa historia? ¿Ah? ¿Por qué no sabíamos de esa historia? No. No, pues, Sebastián, yo no sé qué le pasó. Le dieron celos, le dio envidia. porque No, lo besé no, sino que pues. Envidioso. Usted sabe, usted y yo Eres somos una así, rata. decimos las cosas y Ah, ya, sí, simplemente las decimos. Igual hace 8 años no tenía la experiencia. Ah, que ¿en tengo serio? ahora. Renier. Cada quien tiene su pasado, ¿qué tú quieres que haga ahí? ¿Qué culpa tengo yo de tus celos? No, pero... Oye, ¿yo qué? No, fue... Como diría
el sabio. No, como diría Renier Izquierdo, cada quien tiene su pasado. ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué es eso? Por favor, No, pero ¿cómo que quieren? A ver, ponte en mi posición. Es verdad que eso pasó hace años. Ponte en mi posición. ¿Qué quieres que haga yo? Ya, güey, retírate así. Está bien, mira, está bien. Me la estoy pasando bien con ella ahora, me está gustando lo que estoy viviendo el presente con ella. Sebastián, y ve eso lo es que ocasiona, Sebastián. Y ya, eso es lo que importa, ya. Eso es problema de ella. Reacción en cadena, men. Sin miedo a la eliminación. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sin miedo al Diego, éxito. ¿qué piensas de esto? Pues, qué historia tan más bonita. La neta me gusta como este amor sumamente raro y en apariencia incongruente está fluyendo. A mí me gusta y lo aplaudo, en serio. Lo aplaudo mucho porque cuando yo conocí a Melissa me asustó. Pero ahora la veo de rosita y todo y digo, wow, el amor cambia a la gente. Bien, gracias, cabrón. Gracias, güey. Bien. Oye, y pensando así, ahora que se reencuentran, ¿no podrá surgir algo aquí, Sebastián, Melissa? No, de hecho, hubo un momento en nuestras vidas en que nos reencontramos en otro lugar de trabajo y diferimos de pensamientos, pero pues hoy en día somos reparceros. Somos amigos. Sí, reparceros. Todo bien. No hay break. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Sin ánimo de ofender. Pero cuando uno sabe barrer, no queda nada, Vanessa. Así es. Vamos con los besitos de Donda y Elizabeth. Que Elizabeth decía no, terminó siendo sí. Elizabeth, ¿qué te detiene a llegar al nivel 3 de beso? ¿Qué te detiene a llegar a ese nivel 3? ¿Cómo? ¿Qué te detiene para llegar al nivel 3? No me detiene. O sea, cuando decía no, era justo ese momento no. Y ahí dije sí, después puedo decir sí, de ahí sí, de ahí... Después no. Sí. ¿Dónde hay? ¿Qué te falta para llegar al nivel 3? Mira, yo me voy a poner, lo voy a hablar de verdad muy serio. La entiendo mucho a ella de que no ceda aquí, porque recordemos que ella tiene una bebé, ella tiene una familia donde es porque yo sé que ella sí podría ser el nivel 3, el 4, el 5, el 6 y el 10. ¿Esos niveles cuáles son? Explícame. Hay que respetar, hay que respetar de que ella tiene una... Profundicemos. Para otra gala. Guárdalo para otra gala. No, sino que de verdad me pongo, yo siento su no, lo siento como sí, pero espérate que no puedo. Y yo entiendo eso, de aquí a mañana pues ella misma va a fluir. En el otro capítulo. Porque ya, yo sé los niveles de besitos. En un solo capítulo se dará el nivel. Pero respeto mucho el no que ella dice. Pero yo sé que es un sí. ¿Dónde hay? Es como la primera vez, siento, que te escucho hablar de la hija de Elizabeth. Sabemos que te gustan los niños, siempre lo has hecho muy presente, trabajas con niños. Pero es algo que han platicado a lo mejor y que han tocado o han decidido a lo mejor conocerse y Mira, te cuento eso es otro paso en la relación. Te cuento que me gusta cómo fluye todo con Elizabeth. Hemos hablado ya temas un poquito ya más fuertes. He hablado con su hermana, con su otra hermana y su hermano. Yo le dije al hermano le doy un PlayStation y ya está. No, mentira. No lo conozco todavía, pero he tenido la oportunidad de mandarnos por ahí notas de voz. Mami, sí. Y a la bebé que ella tiene, pues me parece muy linda. Y obviamente he tenido conversaciones con mi mamá porque yo una vez, yo creo que por quedar bien, dije que yo ya he tenido parejas que han tenido hijos, pero la verdad que no, nunca. Se lo dije. Porque yo ya sabía dónde iba, pero sabía dónde iba sin esperar una respuesta. Y ahora que la tengo, pues se lo comentaba ayer de que es primera vez y no hay un pero, que eso es lo que más me gusta. No hay el pero, no me importa. Es más, siento yo que si tengo la oportunidad de que esto siga fluyendo y de que yo vaya a su país o de ella al mío, yo sería ese amiguito que puede tener la bebé de ella y puede contar conmigo para lo que sea. Y no es que, esto sí lo voy a decir así sobrado, yo soy un niño más y me llevo con todos los niños del mundo. Siento yo que soy el Donday que todo niño quisiera tener, porque tengo un canal de YouTube donde no solo me ven 1 millón, sino me ven 8 o más millones de niños. Y me siento muy orgulloso de saber que tengo ese niño por dentro, que a veces me llaman inmaduro, que a veces me llaman quizás, oye,
Yo tengo la seriedad cuando la tengo que tomar, pero escuchar a un niño reírse de sus chistes, de saber de que son tan inocentes, se pasa genial. Y yo, lo que le comentaba a ella, yo pasaba y los extraño, que pasaba 7 días con ellos y ya no los veo. Entonces, ahora, y de broma me salió de que mis niños son como mi familia. Es más, puedo decir que a mi familia le hablo y como que no extraño más a mí, ni a mi mamá ni a mi papá, los extraño más a ellos. Porque ellos son mi familia. Llegó el momento más importante de la gala. No logra conectar con nadie. Ella me lo pidió y por eso es la razón de mi voto. Las personas nominadas para dejar la casa del poder del amor. Uno de ellos es el ganador total, que podrá blindar su casa, ganar $2,000 y un premio. El beso, digo yo, puede a veces unir a personas. Justamente, un beso, un reto, unió a la siguiente pareja de la semana. Vamos a ver qué ha sucedido entre Andrés y Andrea. Ponle play. O sea que tú todo el tiempo estuviste con Andrés. Ajá. Pero y a solas. No nos contaste Y se quería nada. poner, allá dijo, O sea, allá, escuchen. allá dijo que si esas gafas eran de Andrés, ella se las pone. No, yo no dije eso. De que no de estas gafas, si son de Andrés, yo me las voy a poner. Ni le dieron lute a Y la madre a saber si Lute, va a lute. volver. No, pero ¿por qué si yo solo estoy hablando con él? Sí, Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es cierto. Es cierto, muy bien dicho. Aparte de Andrés, Andrea, como que Cuiden son- a sus hombres, como dice Meli. Cuiden a sus Son hombres. preciosas. Para Tienen a empezar, sus hombres en sus casas, señoras y señores, que uno acá no sabe. Amarren ese macho. Lo tienen, no lo valoran, lo pierden y lo quieren. de Valor. vuelta. Respondes así en las galas, ¿Cómo? así de directo. Porque como que se me mete un pajarito que empieza a volar. no sé. Dale, entonces. Ya es automático. Dale, contesta. Antes de llegar se saca el alma. Mira, para mí es una persona que tiene bastante energía, que tiene bastante ánimo, que le contagia incluso a todos los demás. Tiene una risa bastante bonita, es atenta, tiene una buena conversación también. Le he Amiga, dicho no le muchas creas, él cosas te más, quiere pero comer. en ese momento estaba más concentrado y menos nervioso. Pero se me hace, es una muy buena chica a pesar de que a su corta edad tiene bastante madurez y aparte sabe bailar y tiene sabor. El pollo es vida. Mira cómo la mira. Mira cómo la mira. Ponete de pie. Mira, ella está más roja que yo. La canción que nos unió. La canción que nos une. Sí. Dale. Dale. Mira. Rosaura. 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 Oye, mira, mira, mira. Es que yo puedo pensar muchas Ya cosas. te lo lancé ahora tú. No, pues es que mi imaginación es muy dañina. Feo ya que quieras así. Dale. Ay, es interesante, qué aburrido. A ver, o sea, con un beso puede ser. Puede ser lo que usted imagine. Está en su imaginación. Puede ser un beso apasionado. O puede ser compartir una cena romántica. O puede ser un cuarto Qué rojo. cambio O de puede escena ser- romántica Es que son. a beso apasionado. Es que puede ser, o sea, comenzar con lo más fuerte y ahí lo vas degradando. Ah, ya. Puede ser un cuarto rojo, pero entrando con un reto. No se han movido. Y lo peor es que ellos siguen ahí. A ver. Hagamos apuestas. Que de un capítulo Hagamos a otro. apuestas. ¿En cuántos capítulos Se besan. creen que se den el besito? Yo les voy a dar otro Un otros capítulo, dos dices tú. capítulos. Otros No, o sea, no el de mañana, sino el el que otro. pierde, los otros le den un reto. Yo siento que
En 2 capítulos. 2 capítulos. 2. Es que la gala ya no se cuenta. Sería hasta la otra La semana. otra semana. Usted sabe que El cerramos, primer día. o sea, cerramos capítulos, o sea, después de la gala todo puede pasar. Entonces justamente Porque después mire de la que gala. después de las galas todo se voltea. Apasionado de estar ellos abajo y la mujer arriba, pues damos el control, entonces uno se relaja y pues pensaba yo. Pero me equivoqué, me dijiste que te gustaba arriba, ¿no? Sí. Ya. Pues cada quien. Me gustan ambas, pero si me das a escoger, pues abajo porque es más apasionado. O sea, uno no tiene, se relaja ya. Claro, te botas, digamos, en la cama y... No, tampoco así. Igual hay que trabajar, pero no es lo mismo. ¡Qué calor! ¡Calor! Muy bien. Creo que es la primera vez que vemos a Andrea entrándole, pero quiero empezar con Andrés. Chicos, antes de que Andrés platique, ¿cómo ven a Andrés? Mira el estilo que trajo hoy, salvaje. Ahí está la cosa, ya entiendo todo. Fue por eso. Vanessa, si aquí se han visto bailes, cartas de amor, tantas cosas que hemos visto en las galas, tantas. ¿Por qué no ver un beso? No, No, espérate. Aquí se corrieron las apuestas. Miguel abrió esto. ¿Cuántos capítulos? A ver, diga. Pero es que ya no funciona, Pero es porque que ya ya no saben. decía, ya no, ninguno va a ganar. Ya no hay apuesta. ya no Ahora hay que se lo hagan apuesta. y ya. Pero Bueno, a ver, debe haber una Andrés, apuesta. yo sé que has pasado por un tren de emociones, de subir tren? bajos aquí Expreso, en el güey. programa, pero ¿cómo te sientes con Andrea? Me siento tranquilo, me siento en paz, puedo conversar con ella tranquilo, sin que haya algún conflicto de por medio y me siento bastante cómodo porque ella también es divertida y yo tengo de pronto ese humor medio negro, medio doble sentido y ella lo agarra así y ella es mucho más perversa con ese humor que yo. Literal me deja callado. Entonces, simplemente así me siento. Andrea. Arriba, abajo. Él me preguntó, yo contesté. No. ¿Cómo te sientes? Pues bien, realmente, como he mencionado muchas veces, pues estoy simplemente fluyendo. No voy a mentir ni voy a ocultar de que se siente bien, se siente chévere conocerlo, porque yo siempre tuve el interés, pero pensé que nunca iba a poder tener la oportunidad. Y pues sucedió lo que sucedió y yo dije, bueno, pues ya, ni modo. No voy a seguir perdiendo mi tiempo, ¿entiendes? Y pues sí, me siento tranquila porque no fue como dicen que soy una roba maridos, sino que pues yo entendí y él me dio a mí entender que pues ya la cosa había terminado, y entonces por eso fue que yo lo hice. Roba maridos, no, de pronto recoge ex. Pero me siento bien, en general me siento muy bien. Chicas, ¿cómo ven a Andrea? Feliz. A ver, de verdad que da felicidad de que esté así Ecuador. Yo quería eso, de verdad. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Yo te lo dije. Yo te lo dije, Ecuador, tranquilo que no. No, qué bonito. Yo de verdad me siento muy feliz por ti. Y que vuelvas a ser amiga de Elizabeth. Está todo en orden. Lo que dijimos, ella se enamora y se le pasa. Chicos, ¿cómo sienten a Andrés? ¿Creen que ahora hay un poco más de paz en su vida? ¿Hay... Definitivamente. Hay una opción, qué pena, adelante. ¿Qué te puedo decir? No, Andrés está renovado, ¿Sí? Está siendo el Andrés que inicialmente vino, creo. Porque dejó de ser él por problemas que estaba absorbiendo. Mira, yo bigote renovado. no quiero ser invasivo con lo que voy a decir, O sea que sí lo va a hacer. pero uno debe estar con las personas que sacan quizás lo mejor de uno. Y eso siento por parte de Andrea, por lo divertida que es. Andrés en algún momento yo lo percibía un poco lúgubre, realmente oscuro. Lúgubre, brother, no Ay, sabes. lean, aprendan a leer. Dios mío, Lean. lean. Lúgubre, Lean. brother. Y hablen del éxito. El man está ¿ok? lúgubre. ¿Ok? Edúcanos. ¿Ok? Lo veíamos oscuro de alguna manera, un poco perdido, y hoy en día está siendo el Andrés que encantó tanto a las chicas realmente, incluso en un inicio a Andrea.
Y parce, hágale para adelante, weón, que usted es mejor así. Total. Que amenazándome y esas cosas. A ver, Andreina, ¿tú qué? ¿Estuviste afuera? ¿Estás viendo esto? ¿Ves a Andrés? ¿Que has tenido la oportunidad de platicar con Andrés? A lo mejor tuvieron roces. ¿Cómo ves a este Andrés? Bueno, la verdad que ya con él ya hablé. Hubo un problema en redes sociales, pero me gustó que fue valiente y cuando llegué a la casa me dijo, oye, quiero hablar contigo. Yo le acepté las disculpas y le dije, ¿sabes qué? Prefiero como que tomar distancia porque igual la confianza para mí es importante, pero poco a poco me doy cuenta que es que el tiempo lo dice todo. Él me dice, ay, no repitas eso, pero es que es verdad. El tiempo da como que la respuesta y yo me doy cuenta un Andrés diferente, o sea, en el sentido de que está como más suelto, feliz y esperemos que sea así y que ya no meta cizaña, La cizaña sino que ya salga ese Andrés divertido. Pero pues, como él dice, ¿cómo era? El error del humano. ¿Cómo es que dijiste? Es de humanos equivocarse. Errar. Errar es de herreros. Ajá, yo le dije que era, bueno, entonces está bien, hay que darle como que yo, por mi lado, y como les dije, mantengo distancia, pero veo de lejos y veo algo bonito. Y lo más bonito es que todo esté como que tranquilo, chévere, y lo veo a él así, divertido. Vamos a darle la oportunidad. Así es. Ya cambiaron de opinión, chicas. No, yo todavía me lo reservo. Se lo reserva, muy bien. Pero bueno, sabemos también, Andrés, que esta semana también, independientemente que lo bonito está fluyendo en tu vida, de cierta manera has tenido que enfrentarte a cerrar ciclos o a poner una pausa a algo y queremos recordarlo. ¿Te parece? Muy bien. Ponle play. Renacer. No, y obvio que el renacer tiene que radicar en el tema de hacer las cosas bien, de limar asperezas no solo con uno mismo, sino también con todo tu ambiente, tu entorno y convivencia. Con todo mi ambiente yo he limado asperezas. Andrea, ¿Qué? ¿cómo te sientes? Según yo estaba bien. Qué pereza. Has aprendido, ¿eh? Muy bien. De tanto que Ya la la gente- escucho tanto ya. ¿Cómo te sientes? Me siento Chicos, hagan silencio. Chicos, estamos hablando aquí. ¿Ah? Me siento bien, obviamente un poco normal, un poco incómoda, pero estoy bien. Todo bien, un poco incómoda. Yo tengo que decir que a favor de Andrea, Es que no tengo la culpa. en o sea, un comienzo, todo surgió o sea, aquí. este parcero, La culpa es de Andrés, la este verdad. parcero fue su primera Yo no he fijación. dicho que nadie tenga la culpa. No, es que aquí no hay culpables. Aparentemente la culpa siempre es mía. No, es que escúchame, Mare. Si tienes un problema, reaccionar así impulsivamente no es la solución. Y te lo he dicho, No no, fue- es la solución. No, eso fue un acto sumamente impulsivo. Te estaba demostrando de muchas maneras cuánto sentía cosas por ti, te mandé detalles de esto, te estaba Y demostrando está muchas súper, cosas. y lo aprecio, y lo aprecié, y estaba yendo todo súper bien, hasta que comenzaste a tener de vuelta esas actitudes que te dije. Y ¿Qué te de vuelta? Fue una. Fue solo la que tuve, lo que pasó con Jorge. Vieja, te fuiste del programa. Sí, fue eso. Y dijiste, fue una renuncio, me actitud. voy, que esto y lo otro, y Fue te una actitud. desapareciste. Fue una actitud. Y sí, esperé, que después de todo lo que sentiste de mí, que después de todo lo que te hice sentir, después de, sí, haber cometido un error que ya estuvo. No soy una criminal tampoco por eso. ¿Uno? Contigo. He cometido miles de errores, pero estoy hablando referente a ti. Lo mínimo Sí. que esperé era tener conversaciones de a poco o que me deje alertas o eso, no venir y encontrarme con que estabas conociendo a Andrea. Yo te Eso. demostré con actos lo que sentía, vieja. Yo también te Y lo a ti demostré con está súper, actos. está súper. Y con palabras. Pero yo nunca hice nada malo para hacerte sentir Con tampoco actos y incómoda. con palabras. Sí, yo no te hice... Esto pero me está haciendo sentir incómoda. tus discusiones, tus peleas, tus llantos, tus dramas, todo eso me hace sentir incómodo. Y te lo dije muchas veces. ¿Y tú has sido perfecto aquí, Andrés? Vieja, yo no tengo... Y si tengo un conflicto, lo resoluciono ese mismo día. ¿Vos qué crees? Que una persona que te dice, me voy,
una persona que dice me quiero ir, que una persona que cada rato se está yendo y que esto y que lo otro, qué te he sin dicho? preguntarte y sin decirte y sin pensar en los sentidos. Cuando vos te saliste por esa puerta y dijiste me voy, no había nada de Andrea, no estaba en el radar Andrea. Dijiste me voy, me cansé de esto, te fuiste, me preguntaste algo. ¿Y Te cómo te metiste, pregun- cómo te preguntaba en ese momento te que estabas metiste, pasándolo de Jorge? pero antes de reventar así se me dice, mira, ¿sabes qué? Voy a reventar así contra Jorge porque no aguanto más y me voy a ir. Y me preguntás, a ver. ¿Qué te decía? ¿Qué, Andrés? No, Hola, vieja, vos también sos egoísta. Pero espérate. No, vieja, no. Espérate. No, ¿por qué Ven. no? No. Ven. Ya me voy, ya sonó la alarma. Ah, pero ayer te quedaste más Ya, tiempo. sí. Siempre me voy en la primera alarma. Pues muy bien, obviamente Mare no está, pero creo que de momento ustedes tienen mucho que decir referente a esto porque ha sido una relación que creo que hemos vivido todos, de cierta forma, de ciertas tribunas, se puede decir. Pero quiero empezar con Andrés, obviamente. Andrés, como ya te mencioné, el tren de emociones, y aquí vemos a un Andrés totalmente diferente. A lo mejor un Andrés que se mantuvo siempre en la esquina de Mare y ahora estás viendo otras cosas o no sé qué ha pasado por tu cabeza. Mira, llega un punto donde ya uno se cansa de aguantar tanto. Ella tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas bonitas, pero lastimosamente todo este tiempo en el poder del amor fue complicado porque todo comenzó súper bien y después comenzaron a aparecer los conflictos y estuve ahí, estuve apoyándola, de alguna manera también veía la forma de defenderla y ya eso me metió en problemas tanto como con los chicos como también con las chicas. Entonces fue como que ya no me sentía ni siquiera con ganas de salir y bailar al inicio de cada programa, me sentía mal, me estaba comenzando a agobiar, incluso hasta yo mismo me comenzaba a separar de todos porque comencé a pensar de que también todo el mundo estaba en contra mío y ahí comencé a ver, a hablar con cada una de las chicas para ver si es que en algún momento yo había hecho algo o le había dicho algo que les moleste o que les ofenda y saqué en la conclusión de que no. Dondai y Sebastián me dijeron algunas palabras, pero igual estamos o sea, con Sebastián ya lo solucionamos absolutamente todo, a Dondai lo estoy reconquistando todavía, te voy a reconquistar. Y No estás logrando. entonces es como que me di cuenta que realmente yo no era el problema, tuve las respuestas que necesitaba para sentirme bien también conmigo mismo y de ahí comencé a decirle a Mare también de que ella tenía que hacerse un autoanálisis y también tenía que hacer el mismo ejercicio para también estar en armonía con todos y que podamos estar bien en nuestras casas y que no haya ese de que no, yo no me voy a juntar con tal porque no confío que esto, que lo otro. Y ya en algún momento fue como que le dije, ya, por favor, deja de hacer conflictos porque ya también me sentía incómodo. Porque yo en ocasiones también me daba cuenta de que a veces ya también estaba exagerando bastante. Y le decía, no hagas esto, no hagas otro, y le recomendaba tanto como aquí, tanto como allá afuera por el teléfono. O sea, que exageraba Mare a lo mejor en todo lo que estaba pasando. Sí, quizás es su forma de ser, que es demasiado sentimental, no lo sé, la estoy conociendo también aquí. Y me hizo sentir incómodo, me cansé y peor todavía cuando ya supuestamente dijo de que todo iba a mantenerlo en paz y tranquilo, va y se arma ese pitazo y que se va y dice malas palabras al irse y fue como que dije, ¿en serio? Digamos, ¿en serio? Digo. En serio, Andrés. Entonces... Dondai, me parece interesante un tema que tocó Andrés aquí. Ustedes tienen una distancia y nunca se ha sabido exactamente por qué esta distancia. Malentendidos creo que fueron. Mira, cuando yo conocí a Andrés y a cada uno de los muchachos, pero en ese caso Andrés, yo creo que los creativos o las personas que hacen arte, es bonito darle la mano, es bonito aprender de esa persona, es bonito que tú topes con una persona que hace lo mismo que tú en diferentes ámbitos. Y yo a Andrés y viceversa es como que, brother, qué artistas todos. Entonces, no quiero que suene a que por estar con Mare, no quiero, O sea que sí. pero es la realidad. Espérate, pues.
Yo no quiero. No quiero, es que no quiero decir que por Mare él es, pero sí se tomó mucho peso y yo creo que cualquier novio pues está con su pareja apoyándolo. Pero yo creo que tú mismo te diste cuenta que toda la gente, toda la casa, porque literal vivimos un momento en que... Tensionante. Literal, lo quiero poner así. Ellos eran como los líderes. Eran los que tomaban las decisiones aquí. ¿De qué sentido? Malas, pero las tomaba. ¿De qué sentido? Las decisiones que sean. Y le dije a él, brother, yo ya no quiero darte la mano porque soy de las personas que camino con las personas leales, con las personas que como... No me gustaría darle la mano y sabiendo que atrás de él yo esté hablando mal. Entonces, para no sentir eso, le dije, simplemente no nos saludemos. Pero viene al caso de que, bien que te diste cuenta, porque nadie tiene que decirte con quién andar, pero lamentablemente pues las cosas en este reality se han dado de esa manera, de que a veces pensamos que tenemos la razón, pero no es así. Me está dando a entender, o no sé si es lo que quieras decir, que realmente no te parecía esa relación entre Andrés y Mare. No, simplemente se dejaba llevar. Lo que pasa es y llegaba al punto de hacer comentarios que yo sé, hay veces que tú no te das cuenta cuando te dejas influenciar. Y sentía yo que él hacía las cosas que pedía Mare. ¿Quién más piensa eso, que Andrés a lo mejor se dejaba llevar por lo que decía Mare? Es que yo creo, por lo menos, mi perspectiva es que tiene razón Donday cuando dice de que uno hay que apoyar a su pareja y a veces inconscientemente uno apoya cosas que no están correctas. Entonces, sí es algo que todos nos dimos cuenta que Andrés al principio, incluso el primer día, creo que a todas, o a la mayoría, nos llamó la atención él. O sea, por su personalidad. Pero cuando empezó la relación con Mare, él se volvió otra persona. O sea, ya nadie hablaba de Andrés, era como Andrés, o sea, se cambió completamente. O sea, eliminémoslo, sí. Andrés. Es que parecían el Joker y Harley cambió Quinn. mucho. Algo así por el estilo. Mare comentó que supuestamente Andrés la hacía sentir de una manera fuera de la casa, pero que dentro lo sintió diferente. Ahora, hablando de la actualidad, ¿ustedes creen que sea así? Melissa. Vanessa, es que hablando de contenido y de cosas sospechosas, ahora que lo mencionamos, porque después del capítulo anterior en el que pasó todo este drama, del cual mucha gente no quiere hablar, que fueron el altercado con Miguel y Andrés y lo de Mare, que lo negaron hasta el final, la mentira aquella, que yo me acuerdo que a la siguiente semana se veían y se notaba como si estuvieran arreglando las cosas y se notaba como ese amor y esa cosa y de un momento a otro, ¡pum! No pasó nada, ya Andrés estaba en otro cuento, haciendo otras cosas, conociendo otras personas, entonces parecía como que sí se iban a reconciliar y después de un momento a otro ya no, y yo ahí me quedé como confundida. ¿Te lo explico? Entonces, uno no sabe, Andrés. Pues por eso, o sea, yo soy sincera y te digo la verdad. Sí, explícalo por favor, porque sí podría parecer que independientemente de lo que pasó, había una posibilidad de Y reconciliación. se vio así porque incluso se citaron a cuartos rojos y se veía que el cosito, se mandaban que el detallito y tú no te veías tampoco como muy cerrado. Sí, muy cerrado, sino que ya de un momento a otro, ¡blum!, reaccionaste y se les acabó el contenido del que tanto hablamos en el programa y entonces, no sé. Mira, si hablamos de tema de contenido, para nada fue nada, o sea, nada de esto fue planeado, absolutamente nada. ¿Seguro? Sí, te puedo mostrar absolutamente todo lo que querrá. Tiene más respaldo que su relación con Renier. No creo. Y honestamente, lo que vivimos aquí adentro con Mare también se vivió de la misma manera afuera, hasta que comenzaron a llegar absolutamente todos los problemas, absolutamente todo. Y fue como que yo la vi que ella también se estaba tirando la casa encima y no la iba a dejar sola. Y me fui a tratar de ayudar y de un momento a otro vi que estábamos creando un conflicto así gigante y le dije, vieja, paremos.
paremos porque está muy fuerte, ya yo me siento mal, esto no está bien y me di cuenta de todo lo que había pasado aquí en mi casa, me di cuenta de absolutamente todo con las chicas y ya, ¿me entendés? Fue como que... Dejaste de ser tú. Sí, en algún momento me perdí, incluso llegué a tener, o sea, me salí de mí mismo, de una paz y tranquilidad que llevaba manteniendo durante casi 10 años. Terrible. Que fue lo que pasó con Sebastián. Terrible. Entonces, pasó el problema con Miguel porque yo, o sea, la defendí sobre el tema de Miguel. Yo la estaba defendiendo a muerte. Entonces, la semana donde se vio que ella estaba tratando de reconquistarme, bueno, es como que ella lo intentó y también estaban los sentimientos ahí recientes. Simplemente estaba dolido, pero de un momento a otro fue como que todo cambió de vuelta y comenzó a querer pelearse de vuelta con todo el mundo cuando ya yo le había dicho de que pare. Entonces fue como que dije, ya, no... ¿Ustedes sienten que ella sí se quería pelear con todo el mundo esta semana? Temperamentos, yo creo, el temperamento de ella es súper... Es más, si estuviera aquí, quisiera que esté aquí porque estamos hablando de una persona que no está, sí, estuviéramos resolviéndolo de otra manera, quizás con gritos. Pero es el temperamento que ha mostrado. Muy bien, llegó el momento más importante de la gala, pero antes recuerden que ustedes tienen la oportunidad de blindar a un chico y los chicos a una chica y protegerlos de la eliminación. En este caso, Andreina, por regresar y por ser la líder, es la única blindada de Casa de las Mujeres y Miguel, eres el blindado de Casa de los Hombres. Ahora, chicas, vamos a comenzar con ustedes y piensen muy bien a quién quieren blindar y salvar esta noche. Muy bien. Comenzamos con Shirley. A Jorge. Gris. A Rey. ¿A quién? A Rey. Renier. Votos para Renier. Elizabeth. ¿A dónde hay? Melissa. A Renier. Carla. A Austin. Andreina. A Austin. Andrea. A Renier. ¿A Renier? Muy bien. Renier, eres el blindado de la Casa de los Hombres. Ahora, hombres, ustedes tienen la oportunidad de blindar a una chica. Miguel. A Gris. Austin. Shirley. Jorge. Shirley. Diego. A Melissa. Renier. Melissa. Alejandro. Andrea. Donday. Sí se puede elegir a Mare, ¿no? ¿Sí? Elizabeth. Quería saber. Sebastián. A Shirley. Andrés. Andrea. Andrea. Muy bien, eso quiere decir que Shirley es la blindada de Casa Blindada de por el universo. las Mujeres. Bendecida y afortunada. Bien. Quiero recordar que no pueden votar ni por Shirley, ni por Renier, ni por Andreina, ni por Miguel. Ustedes son los blindados de esta gala. Y ahora sí, llegó un momento muy
importante. Y así como Donday comentó, si Mare podía ser blindada, quiero decir también que Mare puede ser votada para eliminación. Muy bien, esto dicho, vamos a comenzar. Shirley. Siento que debería reencontrarse con Mariela. Miguel. Mi voto va para una persona que sabemos que no quiere estar aquí. Gris. Siento que me utilizó solo para molestar a Miguel. Entonces me parece incorrecto de su parte. Austin. Elizabeth. No logra conectar con nadie, pero me cae muy bien. Jorge. Ella me lo pidió y por eso es la razón de mi voto. No es nada personal, ya todo quedó claro, pero me lo pidió. Melissa. Diego. Carla. Él ya tiene como el corazón con Mariela, entonces pues esa es la razón de mi voto. Pero pues nada personal. En lo poco que conocí me quedó súper bien. Daniel. Mi voto va a ser por esta persona porque no he tenido ningún tipo de conversación con ella. Esperemos que no se vaya para poder conocerla mejor. Carla. Andreina. Alejandro. Andrea. Donday. Ok, aquí vamos de nuevo. A la persona que voy a nominar para que sea posible votada. Siento que al pasar las semanas
cambian las cosas y que todo cae por su peso. Y siento que merece un descanso. Se ha mostrado en diferentes facetas, pero se ha quedado en la que ninguna persona podría quedar. Su temperamento, sus decisiones, creo que fueron de la peor manera. Por eso nomino Mare. Sebastián. Es una mujer que ha manifestado varias veces que no quiere estar en la casa. Así que, por su salud mental, Andrés. Voy a votar por esta persona por costumbre. Muy bien. Ya la suerte está echada. Así que le voy a pedir a Hussein. ¿Me puedes traer la urna, por favor? Como saben, aquí está el nombre de la posible chica o chico eliminado del poder del amor. Más adelante vamos a saber qué casa queda blindada y qué persona queda salvada. ¿Están listos para conocer los nombres? Muy bien. El primer voto es para Mare. El siguiente voto es para Diego. Este voto pertenece a Mari. Este voto es para Alejandro. Este voto es para Mari. Este voto es para no perder la costumbre, Melissa. Este próximo voto es para Diego. El nombre que tengo en mis manos pertenece a Diego. Este voto es para Mari. Este voto es para Carla.
Este voto es para Alejandro. Este voto es para Mare. El siguiente voto es para Diego. Este voto es para Mare. El nombre que tengo en mis manos pertenece a Mare. Y el último voto es para Diego. Muy bien. Eso quiere decir las personas nominadas para dejar la casa del poder del amor de las chicas es Mare y de casa de los chicos es Diego. En este momento quiero que los líderes de la casa pasen junto a mí, por favor. Como saben, el público a través de www.elpoderdelamor.tv ha votado por los favoritos, pero uno de ellos es el ganador total, que podrá blindar su casa, ganar $2,000 y un premio. Diego, por favor, al frente de tu casa. Andreina, es una posición privilegiada. En esta ocasión, si ganas, salvarías a Mare. Es una situación que se dio muy diferente hace unas semanas atrás. ¿Cómo te sientes? Bueno, estar aquí te sientes igual como relajada porque pues vas a seguir con los chicos, pero también es súper feo ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, pues, que pase lo que tenga que pasar. Miguel, nuevamente, estás en esta posición. Es costumbre. Va por los 8K. ¿Qué pasa por tu cabeza este día? Pues, en realidad, ahorita mismo nada, estoy tranquilo. Sé que el público debe haber tomado la mejor decisión, así que, pues nada, a ver qué pasa. Andreina, ¿te gustaría ganar el dinero? Obvio. Primero, ¿Y que se quede Mare? pues obvio que me gustaría ganar el dinero y pues, como dije, para que echarle más leña al árbol caído. Entonces, como que ya, sí me gustaría ganar el dinero. Muy bien, yo creo que es momento Por 2,000 me la aguanto. de revelar si Miguel o Andreina, ¿quién de ellos blindará su casa? El favorito de la semana, escogido por ustedes en casa, es la persona que blindará su casa y la salvará de eliminación. El ganador es Andreina. Felicidades, Andreina. La primera vez que se blinda la casa de las chicas. Por Diego, fin. ha sido un placer tenerte en Casa de Poder del Amor. Como sabes, ha sido una trayectoria, creo que conectaste
conociste mucha gente y para nosotros fue muy lindo conocerte y ver a México representado. Gracias. Te deseamos lo mejor en búsqueda del amor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Chicos, se pueden despedir de Diego. Falta el último detalle. Andreina, te toca elegir con quién quieres compartir tu premio. Pues me gustaría elegir como para pasármela bien, divertido. Con Austin, porque pues él también es del viento, entonces me gustaría... Austin, muy bien. Un viaje. Aparte que le gusta viajar. ¡Ay, Carla! Es la oportunidad para que puedan compartir, conocer. Vamos. Muy bien, felicidades, ¿Ya? Andreina. Muy bien, hagan equipo, de eso se trata, chicos. Esta fue la quinta gala del Poder del Amor. Recuerden siempre la importancia de los votos en www.elpoderdelamor.tv. Que pasen linda noche. Aquí está. Así las emociones de la quinta gala, pero quiero recordarles la importancia de su voto y recordarles también que la próxima semana vendrá no solamente un chico, sino una chica a la Casa del Poder del Amor. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. El corazón. ¡Qué lindo! Yo siento que ustedes van bien, pero pues no sé cómo tú te sientas. Solo tú eres la única que puedes cambiar el curso de la historia. Cada quien está dispuesto a recibir lo que da. Yo no estoy buscando una relación con Jorge y eso me tiene estresada. Ya ustedes en definitiva no son nada. Como que él quiere llevar como la fiesta en paz con vos. La única persona con la que yo me siento muy a gusto en esta casa platicando es con Shirley. No le hablen, no le levante la voz. ¡Chica la Malajara! ¡Bienvenido! El raro del grupo. Oye, ¿qué hace? ¡La guancala cala! ¡La cala cala! Chica la mala calacula. Ellos no te vamos a contar nada para que vos solita los vayas descubriendo. Quiero saber qué relación tienes con Andrés. Te recibió con un abrazo muy, muy fuerte. Shirley, ¿hablas con Renier? Es momento de desenmascararlo, querida. Te estoy pidiendo la verdad de ti. Las palabras que utilizó Mare son palabras que también utilizó mi psicóloga Carla conmigo. Si yo no hablo, se enojan. Si hablo mucho también, ¿qué hago? El confundido.